Sobre la nieve teñida de rojo, un único guerrero permanecía en pie, rodeado por los cuerpos de sus enemigos y envuelto en una aura de muerte. Él llamó de manera fría a aquel que acababa de aparecer justo a su espalda. El anciano lanzó una mirada de reojo y cuestionó por qué razón se encontraba allí cuando se suponía que debía estar comandando el ejército de conquista en la región oriental. As bajó la cabeza, cerró el puño con una fuerza descomunal y, apretando los dientes, respondió que había llegado hasta allí con el propósito de vencerlo. Frente a esa declaración de guerra, el hombre a quien llamaba padre dibujó una mueca de total desprecio. Sus ojos de tono rojizo no mostraron absolutamente ninguna emoción. Desenvainando la espada que aún tenía manchas de sangre, As acusó con una voz tensa y quebrada que él había planeado desde el inicio usar a todo su ejército como un simple señuelo. Gritó con fuerza preguntando si acaso se equivocaba. Padre mío. Él lo reconoció con una frialdad pasmosa, usando un tono absolutamente despectivo para decir que ese era el verdadero propósito de aquellos que carecen de alas, y acto seguido replicó con sarcasmo hiriente preguntando si no era así acaso. Hijo tonto de mi alma, cada una de esas amargas palabras atravesaron su pecho como filosas dagas, haciendo detonar la ira contenida en Asa Elmain, la familia Elmain. Considerada el linaje de dioses guerreros más poderoso de todo el continente, aquellos que juraron proteger con sus espadas a la realeza, el cabeza de esta casa, Raderick Elmain, era el único en toda la nación que poseía ese poder tan supremo. As rememoró que este hombre tan poderoso le había salvado la existencia cuando yacía muriendo en medio de una tormenta de nieve. Para retribuir esa gratitud aceptó realizar todo cuanto él le solicitara. Viéndose envuelto en guerras terriblemente sangrientas, sin embargo, su niñez fue una seguidilla constante de humillaciones y menosprecios. Sus propios hermanos se burlaban sin cesar, recordándole una y otra vez que alguien sin alas, un bastardo como él, no tenía ningún derecho a mantener la cabeza erguida, porque el sello de alas ubicado en la espalda representa la fuente primordial del poder mágico. Mientras más alas se posean, más superior es la capacidad, y fue así como As, el único miembro de la casa ducal completamente incapaz de emplear la magia, recibió el apodo de El Sin Alas. A pesar de todo ello, él se dedicó sin descanso alguno al entrenamiento con la espada, convirtiendo su propio cuerpo en su única y más fiel arma. Siempre mantuvo la firme creencia de que algún día su esfuerzo incansable sería al fin recompensado. Finalmente, y gracias a su propio mérito, logró conseguir compañeros de confianza que lucharon codo a codo a su lado. Así fue como, oculto tras el tronco de un árbol, mantuvo su mirada vigilante y afilada como si pudiera percibir un funesto presagio, pero ya resultaba demasiado tarde. Horrorizado, comprendió que la totalidad del ejército había caído en una emboscada que estaba meticulosamente preparada. Los recuerdos más dolorosos lo asaltaron con violencia y gritó absolutamente desesperado, preguntándole a ese padre en quien siempre depositó su confianza si aquello era la recompensa por toda una vida de lealtad. La única respuesta que obtuvo fue una mirada gélida como el hielo. Raderick esbozó una sonrisa llena de desdén y preguntó qué otra cosa podía esperar a alguien que no era más que un instrumento, declarando con extremada crueldad que su cometido ya se había cumplido, ordenándole de manera tajante que desapareciera de su vista. Esas palabras atravesaron su ser como si fueran 1000 cuchillos encendidos, avivando la llama ardiente del odio en lo profundo de los ojos de As. Completamente desbordado por la ira, se lanzó hacia adelante como un auténtico demente, levantando su espada en alto mientras gritaba con todas sus fuerzas: Padre. Él había depositado su confianza en ese hombre solo para terminar comprendiendo cuán estúpido había sido todo este tiempo mientras descargaba un tajo giratorio con la totalidad de su fuerza contra aquel que lo había traicionado. La hoja tan afilada rozó la piel del cuello de Raderick, dejando sobre ella una pequeña raja sanguínea que por primera vez consiguió alterar levemente su expresión, pero acto seguido, unas cadenas mágicas de un rojo brillante surgieron de la nada y atraparon a As sin piedad. Sus propios hermanos habían sido quienes lo atacaron. Aún permaneciendo encadenado, blandió la espada con furia desatada, derribando a sus agresores en medio de su arrebato de cólera. Gritaba de dolor mientras las cadenas mágicas se ceñían cada vez con más fuerza sobre su cuerpo. La sangre comenzó a brotar desde la comisura de sus labios. Pero ni siquiera eso lograba sofocar sus inmensas ganas de seguir combatiendo. Uno de sus dos hermanos mostró una sonrisa francamente burlona y preguntó si aún no terminaba de comprenderlo. Un sin alas siempre será simplemente un sin alas. Los tres, padre e hijos, permanecieron allí erguidos con arrogancia, mirando hacia abajo a As que yacía derrumbado sobre el suelo. Otro de ellos soltó un insulto diciendo que verlo arrastrarse por el piso era lo que en realidad le correspondía. Con la mano firmemente apretada contra la nieve tan helada, As levantó la vista y con una voz visiblemente temblorosa preguntó que si de todas formas planeaban desecharlo como a un trapo. Entonces, ¿cuál era la razón por la que lo habían acogido al principio? Raderick se inclinó hacia él y declaró con una crueldad absoluta que dejara ya de engañarse a sí mismo.
Él jamás lo había necesitado desde el mismísimo comienzo. De manera brusca agarró el cabello de As, tirando de su cabeza hacia arriba para enfrentarlo a su mirada cargada de desprecio. Luego se acercó un poco más y terminó revelando la terrible verdad de todo. Lo que realmente necesitaba era el poder de las 7 alas que permanecía dormido en lo más profundo de su organismo. Los ojos de As se abrieron de par en par por la tremenda sorpresa y completamente atónito repitió una y otra vez, las 7 alas. Roderick dibujó una sonrisa cruel y comentó con absoluta frialdad que su madre había demostrado ser enormemente útil. En efecto, se jactó con una arrogancia insultante de que su madre lo había traído al mundo, la semilla que él requería únicamente para satisfacer su propio beneficio personal. El último recuerdo que As conservó fue la imagen de sí mismo, gritando con desesperación total, exigiendo respuestas a Roderick mientras unas hojas de espada heladas lo traspasaban de lado a lado. La conciencia se fue desvaneciendo de forma lenta y progresiva, quedando únicamente la sensación de un frío que calaba hasta los mismos huesos mientras su mano quedaba sepultada bajo la nieve. En ese instante postrero, se preguntó con total desesperanza si aquella sería al final su suerte definitiva. Si realmente era así, entonces ¿qué sentido había tenido toda la vida que hasta ahora había vivido? De repente, una sensación blanquísima y sorprendentemente cálida lo envolvió de manera vaga, haciéndole llegar a creer que por fin se encontraba en el más allá, hasta que de pronto comprendió que aquello era simplemente nieve. Sintió con claridad que alguien lo sostenía entre sus brazos, un calor que le resultaba completamente ajeno pero que al mismo tiempo era extrañamente tierno y acogedor. Sus ojos volvieron a abrirse de golpe. No, esto no era en absoluto un sueño, era la pura realidad. Completamente confundido, se preguntó en qué lugar podía encontrarse al verse tendido bajo la nieve que caía suavemente desde el cielo, y entonces, presa del horror, tomó conciencia de este cuerpo tan diminuto. Miró con absoluto asombro sus manitas tan pequeñas, preguntándose si aquello realmente podían ser sus manos. No es que solo se pareciera, es que de hecho se trataba del cuerpo de un bebé recién nacido y lo sostenía en brazos. Una mujer observó detenidamente a esa mujer que parecía ya haber exhalado su último suspiro, preguntándose si ella estaría ya muerta. De improviso, una voz que le resultaba completamente desconocida resonó con fuerza dentro de su mente, ordenándole que saliera a buscarla. En la visión pudo ver a unos caballeros galopando con furia en medio de la tormenta de nieve, afirmando que ella no podía haber ido demasiado lejos todavía. Uno de los caballeros gritó con urgencia que por orden del duque Roderick debían recuperar a cualquier precio al niño que ella se había llevado consigo. La visión se desvaneció y As quedó atónito sin lograr entender lo sucedido. Se quedó inmóvil al recordar el nombre mencionado, el duque Roderick. Comprendió con espanto que quienes buscaban al bebé en realidad lo perseguían a él, al evocar la historia de haber sido hallado en una noche de tormenta invernal. Una increíble teoría cruzó su mente. ¿Acaso había retrocedido en el tiempo? Apartó esa idea cuando extraños destellos brillaron ante sus ojos interrumpiendo sus cavilaciones. Aunque aún no podía aceptarlo, decidió postergar la comprobación para lidiar con lo urgente. Sabía que si permanecía allí volvería a caer en poder del despiadado duque. Con determinación de combatiente usó su débil cuerpo para apartarse de los brazos helados de la mujer. Una ráfaga de energía dorada brotó repentinamente desde su ser impulsando su deseo de escapar lo más lejos viable. El calor de sus pequeñas manos fundió la espesa capa de nieve que tocaban, pero el organismo infantil pronto alcanzó su límite, se desplomó en el manto blanco sintiendo su respiración volverse cada vez más dificultosa. En medio del frío penetrante sus extremidades ardían como consumidas por llamas, dejando un extenso rastro de agua sobre la nieve. Notó que apenas podía seguir arrastrándose, aún así su mirada resplandeció con voluntad férrea. Juró que a toda costa debía sobrevivir. La imagen del padre cruel dándoles la espalda retornó sembrando en su alma un juramento de venganza. Apretó los dientes concentrando todo su rencor en sus manos brillantes y se prometió a sí mismo. Roderick juró que con el último aliento el pequeño infante se deslizó de manera prodigiosa dejando una prolongada huella en la nieve hasta que totalmente agotado cayó junto a los pies de una silueta que acababa de aparecer. Una niña señaló hacia el pequeño inmóvil y emocionada llamó a su padre, el hombre llamado Visconde Frad. No pudo evitar quedar pasmado ante la escena, lo alzó con cuidado preguntándose por qué un bebé estaría en ese lugar. Al sentir el calor protector se durmió en brazos del sujeto. El Visconde Frad no pudo ocultar su sorpresa al mirar a ese extraño recién nacido. Sus ojos siguieron el largo sendero en la nieve. No podía creer que una criatura hubiera logrado recorrer semejante distancia. Observando al niño dormido, el Visconde Frad no pudo evitar cuestionarse cuál sería su auténtica identidad. Al despertar se halló en una habitación cálida muy distinta a la tormenta exterior. Somnoliento se preguntó dónde estaba y entonces apareció una visión de otro niño, un pequeño con cabellos rojos como el fuego que extendía la mano hacia él como queriendo llevárselo. De repente una sensación suave pellizcó su mejilla y lo sacó bruscamente del sueño. 4
4 chicas adorables lo rodeaban. Una entusiasmada anunció a la mayor que el niño había despertado mientras la hermana mayor las reprendía. Para no estropear la linda nariz del bebé, el guerrero veterano no pudo hacer nada al sentirse rodeado y sujeto por 4 muchachas sin entender lo que sucedía. Por suerte la hermana mayor de cabello plateado lo rescató. Aún así se acurrucó en su regazo con desconfianza. De improviso, con determinación de adulto, intentó erguirse y soltarse de los brazos de la joven, pero el frágil cuerpo infantil lo traicionó enseguida y cayó de bruces al suelo, asombrando a todos. Una de las niñas se alarmó sin comprender qué demonios pasaba. Sorprendido, comenzó a arrastrarse frenético sin entender por qué las muchachas lo perseguían mientras le gritaban que se detuviera. La persecución cómica terminó cuando su tierno organismo no pudo más y fue finalmente atrapado. El vizconde Frad logró sostenerlo a tiempo y comentó que realmente era un niño extraño cayendo del cielo de esa manera. Los ojos de A se abrieron de par en par. Se quedó atónito al reconocer al hombre que lo sujetaba. Este era él. Vizconde Frad, hermano del duque Raderk. A se quedó pasmado al identificar el entorno. ¿Podía ser que aquel lugar fuera otra residencia de la familia Elmain? Ygre Elmain, señor de la casa del vizconde, jefe de una rama menor de la familia Elmain, había sido junto a su hermano Raderk conocido como las alas gemelas, las 2 manos derechas encargadas de resguardar a la realeza. Sin embargo, en los recuerdos de As, el vizconde Ifred que él conocía había muerto trágicamente en una guerra civil, provocando la caída de todo su linaje. Al ver al vizconde vivo y presente, As pudo estar seguro de que realmente había regresado al pasado. Aún así no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza por lo irónico de la circunstancia. Al intentar escapar de la casa del duque había caído en manos de su propio hermano. Mientras tanto, la vizcondesa que lo sostenía conjeturaba que quizás la magia del niño se había descontrolado y lo había hecho volar, y creía que As no era un infante común. Ella lo miró con ojos tiernos y una sonrisa cálida totalmente opuesta a la crueldad que él recordaba. Luego lo abrazó con suavidad, consolándolo y diciéndole que debía haber estado muy asustado, pero que ahora todo estaría bien. Por primera vez en ambas vidas, As sintió el calor de una madre, dejándolo atónito y sin habla. Desde la distancia, el vizconde Frad sonrió satisfecho al presenciar la escena. Se acercó y afirmó que este niño albergaba un poder extraordinario y que esa marca era la prueba más clara. Mientras le levantaba la manga reflejada en el espejo, apareció la imagen de una marca roja brillante y la vizcondesa exclamó horrorizada: «¿Esto es las 7 alas?» El propio As quedó paralizado, preguntándose por qué la marca de las 7 alas había aparecido en su cuerpo, mientras fragmentos de horribles recuerdos de su vida anterior de pronto retornaban en oleadas. Despertó súbitamente con las palabras de Raderk resonando en su mente. Lo que él necesitaba era el poder de las 7 alas oculto en su cuerpo. Resultó que desde el principio nunca tuvo la intención de criarlo. Lo recogió con una sola intención: hurtar los 7 plumajes, pero tuvo la osadía de nombrarlo desprovisto de alas. Tras despojarlo de sus propias alas, la furia brotó en el pecho de As. De regreso en el mundo real, al percibir la alteración en el semblante de As, la vizcondesa inquirió con inquietud. Luego giró hacia su esposo para cuestionarle qué planeaba ejecutar con ese infante. Al escuchar eso, As reflexionó que la circunstancia era verdaderamente adversa. No podía consentir que esta facultad cayera en posesión de los Elma, pues la requería para cobrar venganza de aquel individuo. De improviso, el vizconde Frad adoptó una determinación y proclamó que acogería a ese niño. As elevó la mirada, estupefacto por esa declaración tan súbita e inverosímil. La mano del vizconde se aproximó lentamente, sin indicio de maldad, le acarició la cabeza con delicadeza, expresando que este pequeño aún era un polluelo incapaz de volar autónomamente y que él se ocuparía de criarlo hasta la jornada en que pudiera despegar sus alas y emprender el vuelo. En sus ojos empañados se desvaneció una emoción compleja. Esta bondad inesperada resultaba algo jamás experimentado. De repente se escuchó un estruendo cuando una de las hijas del vizconde, que observaba sigilosamente tras el umbral, tropezó. El vizconde se volteó y demandó con rigor si 2 de sus hijas estaban espiando. Resultó que no eran 2 sino las 4 hermanas que acechaban cautelosamente y se habían desplomado unas sobre otras. La primogénita se incorporó apenada, frotándose la cabeza y justificando que solo estaban inquietas por el pequeño. En medio del cálido entorno hogareño, una muchacha de cabellos bermejos observó con curiosidad hacia su madre. Señaló al recién llegado en brazos de su progenitora y preguntó con entusiasmo cuál era su denominación. La vizcondesa sonrió con amabilidad, contemplando con ternura al infante en sus brazos. Lo alzó bajo el resplandor lunar y le impuso el nombre de Astor, con el significado de que un nuevo astro había emergido en su linaje. El tiempo transcurrió velozmente. Una década después, en una residencia suntuosa, el vizconde Frad, ahora notoriamente avejentado, arribó y fue saludado con una venia por un guerrero. Tras él, un joven sirviente ágil salió a abrir la portezuela del lujoso carruaje. Era Astor. El pequeño de antaño se había transformado en un gallardo y distinguido adolescente que descendió del vehículo, se giró con cortesía, alargó la mano para auxiliar a una chica de cabello rojizo y
Gentilmente previno a la señorita al fin que tuviera precaución al descender. La joven sonrió y manifestó su gratitud a Astor, su actitud traviesa de otrora retornó a su memoria. Astor contempló con afecto la espalda de su hermana al fin, en su mirada resplandecían madurez y seguridad, ambos caminaron juntos hacia el sitio donde se desarrollaría el acontecimiento relevante. Se dirigían al baile de las espadas, un suceso anual organizado por la Casa Ducal del Maine para las estirpes de caballeros aristócratas. En apariencia era una ocasión para fortalecer vínculos entre nobles, mas en realidad constituía también un escenario despiadado de rivalidad entre linajes. Allí cada familia exhibiría la destreza de sus jóvenes espadachines, quienes portaban el honor de toda la estirpe sobre sus hombros. Tan pronto como Astor y al fin ingresaron, todas las pupilas en el vasto salón se dirigieron hacia ellos, cuchicheos y murmullos emergieron, se mofaban de que la casa del vizconde acudía a envilecerse, habiendo adoptado a un muchacho de procedencia ignota en lugar del sucesor. Entre la multitud, miradas hostiles y cargadas de malevolencia se interrogaban hasta qué punto la familia del vizconde pensaba mancillar el prestigio de los Elmain. Astor permaneció inmutable con la vista fija en el imponente castillo, reflexionando internamente, así que él fue quien, al percibir el mutismo de Astor, al fin angustiada le rogó que no atendiera a esas palabras, al fin apretó la mano, endureció la mandíbula y manifestó que aquí quien evidencie debilidad será aplastado primero. Astor mantuvo el silencio, con serenidad observó la hostilidad circundante, sin inmutarse. Tras él, el vizconde Frere articuló con tono grave, aclarando que esa era la situación actual de la casa del vizconde, se ubicó frente al majestuoso castillo y expresó que deseaba que Astor contemplara por sí mismo esa cruda realidad. Luego se dirigió a su vástago y le interrogó si experimentaba desilusión. Astor se giró levemente, una sonrisa segura y provocadora se dibujó en sus labios y replicó, en absoluto padre, pues esta frialdad me resulta idónea. Al percibir la contestación firme de su hijo el vizconde Frere prorrumpió en una risotada orgullosa y serena. Los dolorosos recuerdos de su existencia anterior retornaron súbitamente. La deshonra de la casa Elmain, vencido humillantemente, este lugar fue el escenario de su peor presentación social, colmado de memorias amargas, pero ahora, tras recuperarlas 7 alas, todo era diferente. Una llama de resolución ardía en sus ojos dorados, señalando que una venganza estaba por iniciarse, junto a su progenitor y su hermana al fin. Astor alzó la vista hacia el colosal castillo ducal, repleto de recuerdos ingratos. Desde lo elevado, los dos medio hermanos de su vida pasada lo observaban con desdén y soberbia, pese a las miradas escrutadoras. El semblante de Astor permanecía inalterable, tras su flequillo se ocultaba una calma extraordinaria. Ahora era el instante de ingresar con dignidad y afrontarlo todo. La mirada de Astor brilló con confianza, reflexionó en silencio. Realicemos una entrada social espectacular. Dentro del gran salón, una competencia reñida de esgrima se desarrollaba en el escenario principal, atrayendo la atención de todos los concurrentes. En una era donde los caballeros dominaban supremos, se esperaba que poseyeran tanto poder como grandeza. El poder se evidenciaba mediante una esgrima consumada, mientras que la grandeza provenía del renombre y la posición del linaje. En el centro del salón, dos jóvenes espadachines se enfrentaban en un duelo feroz, sus movimientos rebosaban de energía explosiva. Ambos se abalanzaron uno contra otro a través del recinto, acortando la distancia en un instante para el impacto definitivo. Y lo que demostraba la unión de poder y esplendor era la manifestación de energía mágica que con un golpe certero fragmentó la espada del contrincante. El rostro del vencido se colmó de incredulidad justo antes de caer derrotado. El triunfador se erigió victorioso, exhibiendo el símbolo absoluto de su estirpe familiar, el emblema del ala. El distintivo de 2 alas en el dorso de su mano irradiaba una luz azulada, la evidencia irrefutable de su poderío. Desde el balcón, Astor observaba la escena con calma, reflexionando que este sitio continuaba siendo tan atemorizante como siempre. Con razón sus otras hermanas, Fren y Freya, se habían negado rotundamente a acudir a un entorno tan adverso. Ignorando las miradas burlonas que reconocía de su vida anterior, la determinación de Astor se fortaleció como el acero. Un recuerdo amargo de su existencia pasada lo atormentaba. La imagen de su humillante derrota en este mismo lugar. Al fin, notando su mirada ausente, lo nombró por su nombre con auténtica preocupación. Ella le cuestionó con ternura si acaso estaba intranquilo, dado que al final era su primera presentación con espadas. Astor, no obstante, esbozó una sonrisa con una seguridad poco común y contestó que en verdad no, que más bien experimentaba una sensación melancólica. Su peculiar contestación dejó a al fin enteramente desconcertada, sin lograr comprender su significado. En ese instante, el vizconde Frere se retiró mencionando que tenía que acudir a una junta y le encomendó a Astor que protegiera a Alfín. Alfín protestó con enfado, señalándole a su progenitor que ella contaba con un año más. Pero Astor se mofó con delicadeza diciéndole que era bastante inhábil.
El vizconde colocó una mano en el hombro de Astor, recomendándole que sacara partido a la ocasión para crear vínculos, pues existía numerosa gente joven. Pero luego en voz baja le previno con gravedad que simplemente evitara que alguien descubriera lo de las 7 alas. Mientras el vizconde se marchaba, Astor permaneció reflexivo, meditando la advertencia de su padre adoptivo. Sin embargo, todas las miradas cercanas estaban llenas de una animadversión mal disimulada. Astor reflexionó con sarcasmo para sí que con un ambiente tan claramente hostil resultaba inviable forjar las relaciones que su padre le había solicitado. Pero en vez de amedrentarse, un destello de fría resolución se adueñó de sus pupilas doradas. Al fin, al observarlo caminar con firmeza, le interrogó inquieta hacia dónde se dirigía. Él replicó con serenidad, sin girarse a mirarla, que partía a conseguir amigos. Con pasos seguros, Astor bajó por la amplia escalera, encaminándose directamente hacia un conjunto de jóvenes aristócratas que platicaban en un sillón. El muchacho de cabello pelirrojo que encabezaba el grupo lo observó con desprecio, cuestionándole su identidad. Astor hizo una reverencia con una sonrisa desafiante, manifestando que era un gusto conocerlo, hermano Daris. Después se identificó formalmente como Astraf, el Main, declarando que constituía su hermano menor. Frente a la expresión atónita de Daris, Astor agregó con despreocupación que lo divisó desde afuera y pensó en acercarse a saludar. El otro joven, Lío, aclaró a su hermano que se refería a ese chico adoptado que la familia del vizconde había acogido. Daris prorrumpió en una carcajada descontrolada, comprendiendo ahora por qué poseía el atrevimiento de autodenominarse un el Main. El recuerdo de su vida anterior inundó su mente, identificando a Daris y Grío, los dos sucesores de la casa el Main, que lo habían ultimado. En aquel entonces rememoraba Astor con una expresión sombría, ambos le resultaban extremadamente aterradores, pero ahora, observándolos bajo el reflector, no parecían más que un puñado de infantes simulando ser importantes. Sintiéndose tenso, al fin lo sujetó del brazo, nombrándolo con inquietud, ella intentó conducirlo lejos, insistiendo en que ya había saludado y tocaba regresar. Pero la voz sarcástica de Daris la detuvo, saludándola con una cercanía indeseada. Daris se burló, preguntándole si no estaba ocultándose tras su papá hoy, y luego les ordenó con soberbia que se aproximaran a divertirlos, declarando que constituía una disposición de la casa principal. Al fin quedó petrificada, dándoles la espalda, su cuerpo rígido y mudo frente a la orden humillante, con los ojos llameantes de ira, al fin se opuso rotundamente, afirmando que no existía un vínculo de amo y siervo entre la casa principal y la rama familiar. Justo cuando ella se aprestaba a actuar, Astor sujetó rápidamente su muñeca, intentando impedir que cometiera una locura. La sostuvo con firmeza, expresándole que él todavía no había concluido su diálogo. Su perfil sereno contrastaba con la tensa circunstancia, escondiendo sus auténticas intenciones. Al observar esto, el semblante de Daris se deformó en una sonrisa cruel mientras resolvía avivar más el conflicto, comenzó a mofarse de ella, recordando a todos que su progenitor, pese a ser un caballero, fracasó en resguardar al rey y como sanción, su propio hermano pequeño le cercenó un brazo, cada vocablo golpeó al fin como un látigo, forzándola a inclinar la cabeza con sufrimiento y vergüenza. Daris prosiguió su despiadado parlamento, expresando lo contento que estaba de no portar la sangre de ese perdedor en sus venas, incapaz de tolerarlo más, al fin estalló en cólera, exigiéndole que se retractara de sus dichos. Con un alarido furioso, declaró que no consentiría que ultrajara a su padre y se lanzó hacia adelante, conectando un potente puñetazo directo en la mandíbula de Daris. Mientras al fin agachaba la cabeza, Daris continuó su embestida verbal, burlándose de que en su estirpe solo nacían hembras inútiles que no podían heredar el título y que su padre debía estar muy desilusionado. Con una sonrisa sádica, alzó su copa y le recordó fríamente que esto no era un baile, luego le arrojó el vino encima, manchando su vestido, y le aconsejó con crueldad que la próxima ocasión usara harapos para no inquietarse por mojarse. En ese instante preciso, la silueta de Astor se aproximó, reflexionando internamente que de camino hasta aquí había estado inquieto de que incluso al contemplar sus rostros de nuevo, tal vez no sentiría ninguna cólera en absoluto. Con un gesto fluido e inesperado, le sustrajo una botella de vino a uno de los nobles atónitos, pero al divisar a su hermana ultrajada, con los ojos colmados de lágrimas y la mejilla ensangrentada, se sintió aliviado, llamó a Daris con serenidad, lanzando la botella de vino al aire con un ademán provocador. Justo cuando la botella estaba a punto de estrellarse contra la cabeza de Grío, se detuvo en seco, suspendida por una fuerza invisible. Astor lo miró con desdén, declarando que seguían siendo las mismas escorias de siempre, mientras, con un movimiento de su mano, la botella se convertía en un arma lista para atacar.
La botella se estrelló empapando la cabeza de un Daris completamente estupefacto con el vino tinto. Astor se irguió con una calma escalofriante sobre los cuerpos caídos de los nobles, su espada goteando sangre, mientras Grío clamaba desesperado el nombre de su hermano. Limpiándose una gota de líquido de su labio, Astor comentó con despreocupación que solo era jugo de uva, con una sonrisa torcida y colmada de desprecio. Añadió que era la bebida perfecta para unos nobles infantes como ellos. No lo creían, un recuerdo de hacía 3 años lo asaltó de repente, una detonación de energía dorada y la voz de su padre gritándole que la dominara. En medio de ese caos, una de sus hermanas sostenía a otra inconsciente, gritándole entre lágrimas si acaso intentaba ultimarlas. Y rogándole que resistiera, al fin, su hermana mayor le suplicaba aterrorizada que se controlara mientras las partículas de poder oscuro y dorado la rodeaban. Recordó cómo el poder de las 7 alas se liberaba, una fuerza tan riesgosa que él mismo apenas comprendía. La imagen de su padre, el vizconde Freyd, apareció en su mente, su rostro lleno de inquietud, mientras se cuestionaba si Astor sería capaz de controlar semejante poder, y recordó su propia lucha, la energía abrumadora recorriendo su cuerpo, mientras la voz de su padre se preguntaba si ambos podrían soportarlo. Mientras tanto, un ayudante irrumpió en la sala de conferencias, vociferando que algo terrible había ocurrido. El vizconde Freyd, interrumpido, preguntó con severidad qué sucedía en medio de una junta tan trascendental. El asistente comunicó con angustia que los descendientes de la residencia principal y el linaje de los Elmain se enfrentaban en combate. Las miradas del vizconde Freyd y su hermano, el duque Alderic, se encontraron, ambas impregnadas de una tensión evidente. De inmediato el vizconde se levantó con presteza y abandonó la estancia corriendo, su capa flameando detrás de él. Al arribar al mirador, divisó a Alfina desesperada que se aproximaba velozmente llamándolo padre, y él interrogó con apremio qué sucesos habían acontecido. Un sujeto corpulento con una expresión predadora le indicó el terreno inferior. El individuo expresó con fervor que ocurría un enfrentamiento entre los notables hermanos Elmain, un espectáculo poco frecuente. El vizconde y Alfina se asomaron para presenciar a Astor enfrentándose solitario contra Darí, y el hombre agregó que según el desenlace, las repercusiones podrían ser colosales, una noción que inquietó visiblemente a los demás aristócratas presentes. Con una mueca siniestra, el hombre de pupilas escarlatas pronosticó que esta contienda de acero se tornaría violenta. En el ruedo, Darí, enfurecido, liberó su fuerza, vociferando que algún insensato buscaba pleito con el hogar del duque, tildando a Astor de vulgar mestizo que ignoraba la brecha entre ellos. El distintivo de 4 alas en su mano resplandeció con fulgor azulado y la multitud cuchicheó admirada que, como era previsible, el vástago del duque poseía un nivel superior, con la hoja cercana a su semblante. Darí lo instó con sorna, exigiéndole que exhibiera su propio emblema alado, o acaso sentía demasiada vergüenza tras contemplar el suyo. Pero Astor replicó con serenidad desconcertante que asistía razón, que jactarse de un simple diseño resultaba bochornoso. Con media sonrisa, añadió que él jamás cometería algo tan ordinario. La vena frontal de Darí latió colérica, su faz enrojecida por la afrenta ante la imprevista osadía de Astor. Astor impuso sus términos declarando que si vencía, Darí debería excusarse con su hermana, propuesta que Darí aceptó. Contraofertó que si él triunfaba, Astor sería su siervo, gritando que lo explotaría hasta el agotamiento. Darí arremetió con rapidez fulminante, sus espadas entrechocaron en una cascada de destellos dorados, iniciando un duelo que auguraba ser más que una mera demostración. Astor asumió una posición defensiva, su espada asida con firmeza, irradiando un aura de polvo y viento. Arremolinado, sus pupilas doradas se fijaron, su agarre se intensificó en el mango mientras aguardaba el asalto inminente. Darí, con gesto arrogante, desencadenó su propia fuerza, proclamando que eso era el poder de quien si portaba un emblema. Con alarido bélico, lanzó tajos veloces y enérgicos que generaron ráfagas cortantes a su paso. Desde el mirador Alfina exclamó el nombre de Astor, su expresión aterrorizada al presenciar la violencia del ataque. El hombre corpulento junto a ella, no obstante, comentó con ironía que la técnica del joven maestro Darí aún resultaba tosca. Sin embargo, la magia avasalladora de Darí compensaba cualquier impericia, provocando una detonación que evidenciaba la ventaja de quienes lucían emblemas alados. Darí reflexionó arrogante que si un ala contenía energía similar a una llama, entonces el poder de sus 4 alas equivalía a una detonación genuina, desatando una tormenta de golpes ígneos. Se mofó de Astor mientras lo abrumaba con su fuerza, preguntándole qué había sucedido con la arrogancia mostrada antes. Imperturbable ante la ofensiva, Astor detuvo el golpe con semblante firme mientras Darí se burlaba. Inquirió si no deseaba disculpas o si todo era simple palabrería. Con grito desafiante, Darí exigió que exhibiera su poder, concentrando toda su energía en un impacto definitivo. Desde las gradas, un aristócrata bigotudo sonrió satisfecho, sentenciando que la lucha estaba resuelta. Astor, sin embargo, replicó desatando su propia
Aura, su espada fulgurando con luz nívea y pura, ambas fuerzas colisionaron en una deflagración carmesí y dorada, un despliegue de magia esencial y vigor bruto. El rostro de Darí se deformó en una mueca de estupefacción, incapaz de asimilar cómo su embestida había sido neutralizada. Astor, con media sonrisa, simplemente le indicó que hablaba en exceso, con ademán elegante, desvió el arma de Darí y ejecutó una patada giratoria que lo proyectó por el aire, descendió con donosura, su envoltura ahora ceñida por zarcillos de energía dorada, mostrando un dominio que Darí jamás alcanzaría. Había transcurrido una década en la morada del vizconde aprendiendo a gestionar su magia, aguardando paciente la ocasión para vengarse, y ese instante finalmente había arribado. Con tajo ascendente, Astor liberó una llamarada dorada de poder. La fuerza del impacto arrojó a Darí hacia atrás. Incapaz de resistir el envite, aterrizó torpemente, su rodilla golpeó el piso con estrépito mientras forcejeaba por erguirse. Desde la distancia, su hermano Grío observaba incrédulo, balbuceando que su hermano era repelido, completamente sobrepasado por una energía verde y dorada que lo circundaba. Darí, con el semblante contraído por la incredulidad, apenas podía asimilar lo ocurrido, vociferando que él poseía 4 alas. Astor, no obstante, continuó impasible, su expresión gélida y reflexiva, mientras la energía dorada danzaba en torno a su hoja. Con movimiento rápido y concluyente, concentró su poder en un único punto. Los nobles espectadores jadearon estupefactos. Alguno cuestionó en voz alta si Astor realmente podría triunfar, mientras otro señaló que Darí era absolutamente dominado. Una explosión postrera de energía dorada emergió de la espada de Astor, definiendo el resultado del combate. Los nobles espectadores susurraron admirados, reconociendo que los Elmain aún albergaban a alguien con tal poder en su seno. La energía dorada de Astor se acrecentó. Zarcillos sombríos comenzaron a brotar de su cuerpo mientras su fuerza aumentaba alarmantemente. Desde el mirador, el vizconde Frar observó con ceño fruncido, murmurando que esto era grave. El semblante de Darí se retorció de dolor y rabia mientras la presión del poder de Astor lo comprimía. Un recuerdo traumático de su existencia previa lo asaltó. La imagen de uno de sus hermanos cercenándole el brazo con sonrisa demente. La risa desquiciada de su hermano retumbó en sus oídos, un eco de la crueldad padecida. De regreso al presente, la energía sombría y dorada estalló en torno a Astor, su faz ensombrecida por una ira incontenible. Darí, atrapado en el vendaval de poder, gritó imprecando mientras intentaba desesperadamente contener el embate. Desde arriba al fin aclamó con desesperación, suplicando a Astor que cesara. Pero era tarde. El poder de las 7 alas se liberó por completo, originando un cráter inmenso en el centro del ruedo en una detonación cegadora. Cuando el polvo sedimentó, el hombre corpulento observaba la escena con brazos cruzados, una expresión severa grabada en su rostro. La espada de Astor se hundió en el suelo a centímetros del aterrado Darí, deteniéndose justo a tiempo. Sentado en el piso, absolutamente vencido, Darí escuchó a Astor devolverle sus propias palabras crueles. Con mirada gélida, le aconsejó que próximamente empleara andrajos para no inquietarse por mojarse. Primo. Astor se giró envainando su espada con renovada certeza, declarando en silencio que ya no era el sin alas que todos conocían. Desde el mirador Alfina lo contemplaba con mezcla de alivio y pasmo, su corazón aún palpitando intensamente. Astor sonrió para sí, sintiendo que saber a su hermana a salvo bastaba para despejar su mente por ahora. De repente, su ojo dorado fulguró con luz escarlata, detectando una presencia novedosa. Una silueta envuelta en energía sombría y roja descendió desde el techo, aterrizando en medio del recinto. La mirada de Astor se agudizó, reconociendo al instante la figura ominosa que acababa de efectuar su entrada teatral. Al final de la gran escalinata se erguía un hombre imponente, el duque Alderic, cuya presencia colmaba el salón de una atmósfera asfixiante. Una única palabra escapó de los labios de Astor, cargada de odio y resolución: Alderic. Los espectadores aún cuchicheaban incrédulos, sin poder asimilar que el vástago menor de la casa del vizconde acabara de derrotar al tercer hijo de la residencia principal. Pero la coyuntura se había vuelto crítica. Tras semejante afrenta pública, resultaba imposible que la casa principal permaneciera inactiva. La imponente silueta del gran duque Raroelmain, octavo soberano de la rama principal, bajó pausadamente por la escalinata. Darís, todavía tendido en el piso, lo observó con una mezcla de pavor y esperanza, como si la presencia de su progenitor representara su única escapatoria. Astor continuó inmutable, con los ojos clavados en aquel individuo que simbolizaba todo su tormento y su anhelo de justicia. La mirada del duque se redujo, con el gesto hermético, mientras examinaba la situación frente a él. Astor percibió una energía abrumadora y una clara amenaza emanando del sujeto, el mismo que en su existencia previa lo había traicionado y ejecutado. A pesar de la tensión colosal, Darís empezó a erguirse lentamente desde el suelo, con el cuerpo sacudido por la vergüenza sufrida. Arrastrándose, Darís se sujetó de la pierna de su padre, implorando con
Angustia, con la cara deformada por el rencor, acusó a Astor de ser el mendigo insolente que osó retar a la familia central. Le rogó a su padre que empleara su autoridad para domeñar a ese individuo, pero en vez de apoyo, la mano de Roderick se precipitó contra el piso, exactamente encima de la de su vástago. Un alarido de sufrimiento brotó de la garganta de Daris al percibir cómo sus huesos se fracturaban por la fuerza descomunal, su mano destrozada. Los adolescentes de la nobleza contemplaban la escena con estupor y desconcierto, sin lograr entender la ferocidad del duque, el semblante de Grío, el otro heredero. Se inundó de pánico al ser testigo de la hazaña de su propio padre. Roderick observó a su hijo vencido con un menosprecio total, cuestionándole por qué sonreía como un necio tras haber humillado el honor de su linaje. El Descanagrit chilló desde la baranda, suplicándole a Roderick que cesara, pero Roderick lo desoyó manifestando con frialdad que quien ni siquiera es capaz de vengarse por sí mismo no merece portar una espada. Mientras se aprestaba a asestar el golpe definitivo, el vasto salón se hundió en un silencio opresivo. El ambiente impregnado de tensa espera. En el suelo, Darío únicamente podía estremecerse, su rostro reflejando humillación y pavor. Sin embargo, la cólera más intensa emanaba de las pupilas encendidas y carmesíes del duque Roderick, que se fijaron en el recién aparecido, con su hoja señalando directamente a Astor. Le reclamó qué creía que estaba haciendo. Sin inmutarse, Astor replicó serenamente que su primo todavía no se había excusado con su hermana. Acto seguido, con un valor pasmoso, interrogó a su tío si podía diferir el castigo hasta después de obtener la disculpa. Roderick, rodeado de una aura violeta intimidante, se mofó de él. Inquirió si por ser un huérfano acogido por Ifredet ahora se consideraba miembro de los Elmain. Astor se mantuvo erguido, proclamando que era el hijo del vizconde y que su progenitor le había instruido profundamente sobre el honor de un caballero y la responsabilidad de portar el apellido de una casa, aunque no existiera vínculo sanguíneo. El duque calló por un instante, su expresión petrificándose mientras asimilaba las osadas declaraciones del muchacho. Finalmente, estallando en un aura incandescente, lo inculpó de haber lesionado sin necesidad el prestigio de la rama principal y ese mismo orgullo que encarnaba la cima de sus 12.000 guerreros. Desde la balaustrada, el individuo robusto comentó que debían comprenderlo bien, mientras un chico de pelo celeste agregó sonriente que aquello no podía despacharse como una mera riña infantil. El Descanafrey les recordó con tono severo que su padre había ofrecido un brazo como costo por su deslealtad, con el filo de su espada ahora oprimiendo la garganta de Astor. El duque Roderick le exigió saber qué entregaría él a cambio. Con el máximo respeto, inició Astor con serenidad, prosiguió explicando que aquello no fue una disputa entre hermanos, sino un combate formal donde él únicamente replicó con su acero a las ofensas contra su linaje. Los ojos del duque centellearon con una rabia muda ante la contestación atrevida y razonable del chico. Astor lo encaró directamente, evocándole sus propias palabras crueles de que quien no puede vengarse por sí mismo no merece blandir una espada, y declaró que no pensaba renunciar ni a un solo dedo. Al fin contemplaba la escena temblando. Mientras el hombre robusto a su lado acariciaba su cabeza para apaciguarla, el muchacho de cabello azul claro soltó una risa leve, comentando con escepticismo que Astor apenas tenía 10 años y que aquello debía ser una broma. El duque Roderick permaneció callado durante un largo lapso, su ojo escarlata fulgurando con un brillo peligroso. Finalmente desenvainó su propia hoja y expresó simplemente que ya entendía. Con un tono helado y dominante, le ordenó a Astor que desenvainara su espada. Astor quedó por un instante descolocado, sin prever que el mismísimo duque interviniera, pero antes de que pudiera responder, el piso bajo sus pies se resquebrajó y una fuerza invisible lo proyectó por el aire. La punta del arma del duque se estrelló contra el lugar donde Astor había estado un instante antes, generando una onda expansiva demoledora. Al fin ahogó un grito, sus ojos reflejando pavor al contemplar el poder aplastante del duque. El Descanafrey voceó el nombre de su hermano. Su expresión distorsionada por la ira ante el ataque artero, lanzándose desde el balcón, se colocó entre el duque y Astor, su propia espada trazando un arco de luz azul. Las hojas de los dos hermanos chocaron en una explosión de destellos y energía, un duelo entre los jefes de las dos ramas. El Main finalmente había estallado. Las ondas de choque del combate entre los dos hermanos retumbaron por toda la sala, evidenciando la enorme brecha de poder. El vizconde aterrizó junto a Astor, cuestionándole con apremio si estaba bien. Delante de ellos, un enorme pilar de roca emergió bloqueando el paso del duque. El rostro del vizconde se llenó de asombro y alarma al observar la maniobra defensiva. Astor, por su lado, se incorporó con esfuerzo, su cuerpo maltrecho, pero su ánimo intacto, aunque con sangre resbalando por su frente. Su mirada ardía con un fulgor renovado, una fusión de dolor, furia y una voluntad inquebrantable. El duque Roderick examinó la situación con una sonrisa altiva, visiblemente complacido con el rumbo de los sucesos. Sin articular palabra, giró y empezó a ascender nuevamente las escaleras, abandonando el conflicto. Con un salto ágil,
Aterrizó en la balaustrada junto a su hijo vencido, dejando tras de sí un sendero de devastación. El vizconde lo vio partir mientras posaba una mano protectora sobre el hombro de un Astor aturdido. El vizconde sujetaba a un Astor lastimado, nombrándolo con una voz cargada de inquietud, pese a sus lesiones, Astor. Consiguió esbozar una sonrisa de satisfacción y le garantizó a su padre que había custodiado debidamente su compromiso y todo lo demás. El vizconde, con una voz donde se mezclaban el alivio y el orgullo, le manifestó que había estado espléndido. Mientras tanto, el duque Raderick se retiraba con su hijo derrotado, dejando una estela de tensión tras sus pasos. El hombre de complexión robusta se aproximó al gran duque, mencionando con una expresión alegre que su comportamiento había sido bastante inmaduro. Raderick se detuvo un instante para aclararle a su hijo avergonzado que si hubiera permitido que el muchacho expresara todo lo que pensaba, el prestigio de la familia principal se habría destruido por completo, definiendo la situación como un acuerdo apropiado. Alejados del conflicto directo, los cortesanos conversaban asombrados sobre cómo un joven prometedor se había atrevido a enfrentar al poderoso gran duque Raderick y había logrado salir ileso, transformándose en una figura emergente. El aristócrata del bigote reconoció que, aunque le generó inquietud imaginar que los Elmain pudieran fragmentarse, aquello resultaba ser el estreno social más perfecto para el muchacho. En la penumbra, el duque Aderic meditaba con una expresión tenebrosa, consciente de que la época de conflicto se aproximaba rápidamente, una tempestad tan intensa que podría fragmentar el universo entero. Al regresar a su hogar, Astor fue recibido con un abrazo lleno de preocupación por parte de Alfín, mientras su progenitor lo sujetaba con orgullo, con el rostro manchado de sangre pero mostrando una sonrisa triunfal. Bajo un firmamento despejado, en el área de prácticas, los guerreros contemplaban con asombro la escena. Uno de ellos parecía especialmente impactado por la habilidad que acababa de observar. Utilizando un bastón de madera, Astor desvió sin esfuerzo el golpe de su compañero de práctica, demostrando una destreza excepcional. El guerrero guiñó un ojo mostrando su conformidad, exclamando que la actuación del joven Astor había resultado extraordinaria. Astor hizo una pausa breve, manteniendo una actitud tranquila mientras analizaba su avance personal. Los guerreros cuchicheaban entre sí lo asombroso e intimidante que resultaba el talento de Astor, especialmente tomando en cuenta que únicamente contaba con una década de vida y cómo había intensificado su preparación física desde que volvió del evento de las espadas. Otro guerrero agregó emocionado que además tenía conocimiento de que Astor había vencido al tercer descendiente del duque Raderi. La información fue acogida con agrado, ya que la casa principal les había causado numerosos sufrimientos y esta victoria representaba una anécdota alentadora. Astor, por su lado, era consciente de que en la ceremonia de las espadas había exhibido suficiente autoridad y presencia. Con cada impacto de su bastón de madera, percibía que se aproximaba más a silenciar los rumores que denominaban a su hogar una vergüenza para el apellido del Main. Mientras manejaba su espada de entrenamiento, Astor comprendía que su auténtica meta seguían siendo los Elmain. Idealmente, había deseado comprobar el límite de sus capacidades en esa misma reunión. Sin embargo, tuvo que admitir la cruda verdad de que, en su estado actual, resultaba imposible derrotar a Raderi. Después de todo, reflexionó, los distintivos alados únicamente señalaban la magnitud de energía mágica escondida que poseías. Incluso la hechicería natural se desperdiciaba si carecías del dominio necesario. Una enseñanza que había asimilado de forma violenta en su existencia anterior. Y pese a todo, todavía no lograba liberar por completo el potencial de las 7 alas, deseando intensamente poner a prueba su auténtica capacidad sin restricciones, sin angustiarse por perder el control y lastimar a quienes lo rodeaban. Con esa idea presente, prosiguió su práctica con energía renovada, evadiendo y respondiendo ataques con una exactitud perfecta. Su brillante mirada dorada se volvió más penetrante, cada acción medida y cada impacto cargado de una voluntad inquebrantable. La sesión de práctica concluyó de forma repentina cuando su arma de madera se rompió en pedazos al chocar con la de su contrincante, una evidencia evidente de su fuerza creciente. En pie sobre un terreno lleno de guerreros vencidos, Astor lanzó un grito desafiante, cuestionando si quedaba alguien disponible para enfrentarlo. Desde la lejanía, un muchacho con un mechón de cabello blanco observaba la escena, murmurando para sus adentros que Astor nuevamente estaba dando todo su esfuerzo. En ese momento apareció al fin, comentando con ironía que Astor definitivamente ignoraba el concepto de la mesura antes de comunicarle que su progenitor solicitaba su presencia. Abandonando a sus rivales tendidos, Astor se encaminó hacia ella, asegurando que acudiría de inmediato a ver a su padre. Mientras avanzaban juntos, Astor no pudo evitar fijarse en la vestimenta de su hermana, reflexionando internamente sobre esa indumentaria. Al fin,
percibiendo su observación, giró levemente la cabeza para indagar qué ocurría. Él le comentó que resultaba extraño verla con esas prendas, ya que suponía que no deseaba usarlas por considerarlas poco atractivas. Ella respondió con gravedad que el equilibrio resulta fundamental en todo aspecto y que contemplarlo entrenar con tanta intensidad le había hecho comprender que ella tampoco podía permanecer estática. Astor se sintió ligeramente asombrado por su repentina madurez y ella entonces tocó su bastón de madera para captar su atención y con una sonrisa retadora le solicitó que la acompañara en las prácticas cuando retornara. Mostrando una sonrisa iluminada, Astor aceptó la propuesta de su hermana. En medio del área de entrenamiento, rodeado de guerreros vencidos, le solicitó en tono jocoso que fuera compasiva con él. Poco después, Astor se hallaba tocando la puerta decorada del estudio de su progenitor. Anunciando su llegada, abrió la puerta y descubrió al vizconde sentado tranquilamente en su escritorio. El vizconde, mostrando una expresión severa, le ordenó que ocupara un asiento mientras Astor inquiría el motivo de su llamado. Astor se acomodó erguido, su rostro atento e inquisitivo ante la convocatoria sorpresiva. Su padre empezó a hablar recordándole que habían transcurrido 10 años desde que lo acogieron en el seno familiar. Continuó explicando que había considerado esperar hasta que tuviera más edad, pero sobre la superficie colocó un cojín de seda donde reposaba un anillo brillante con una piedra rojiza, provocando que Astor interrogara sobre qué era aquello. El vizconde fijó su mirada en él y proclamó con solemnidad que aquello representaba la evidencia del futuro líder del hogar, dejando a Astor completamente mudo. El vizconde le expresó directamente a Astor que deseaba que él heredara la posición del vizcondado, dejando al muchacho totalmente pasmado. Luego continuó explicándole que como ya tenía conocimiento, la casa del vizconde atravesaba una situación complicada. A pesar de todo, le recordó que continuaban siendo una rama familiar que portaba el apellido El Meimi, que como gobernantes de una región tenían numerosas responsabilidades que resguardar. Con el peso de su estirpe sobre sus hombros, declaró que no podían mantener vacante por tiempo indefinido el puesto del futuro cabeza familiar. La inquietud principal de Astor, sin embargo, se centró en sus hermanas, cuestionando si ellas aprobarían esta determinación. El vizconde le comunicó que sus otras hermanas, quienes asistían a la Academia de Caballería, retornarían en 3 jornadas y que planeaba revelarlo a todos en ese instante. Astor pensó inmediatamente en sus hermanas mayores Marfa y Kudo, 2 personalidades imponentes y vigorosas. Con una expresión irónica, reflexionó internamente que no recibirían con agrado la información y que, especialmente, su hermana Kudo reaccionaría con enorme molestia. Su progenitor suspiró aclarando que a Kudo le desagradaba simplemente porque él había nacido varón y además había sido favorecido con las 7 alas. Tras escuchar esa explicación, la expresión de Astor se volvió rígida y con una firmeza absoluta manifestó que no podía aceptar aquella oferta. Dando la espalda a su progenitor, Astor argumentó que ni siquiera lograba dominar su propio poder mágico y que era un necio inmaduro que por poco acaba con la vida de su propia hermana. En el enorme y callado estudio, manifestó que alguien como él no poseía la credibilidad necesaria para persuadir a una hermana furiosa, rechazando de esta manera el reconocimiento. El vizconde lo escuchó sin mediar palabra, una sutil sonrisa apareciendo en su rostro. Finalmente quebró el mutismo, admitiendo que muchas veces se había cuestionado si Astor era en verdad un infante. Desoyendo la negativa de Astor, destapó un estuche alargado de madera señalando que había considerado entregarle el anillo como premio por la exhibición de esgrima, pero que aparentemente Astor encontraría mayor dicha con esto en su lugar ofreciéndole la caja. Los ojos de Astor se desorbitaron al contemplar el interior, inquirió con sorpresa qué era eso. El vizconde descubrió que se trataba de la hoja mágica Gram, una espada capaz de gobernar la energía de los 7 emblemas, el arma mágica devoradora. Posteriormente, en un claro apartado del bosque, el vizconde manifestó que ese lugar sería apropiado. Astor desconcertado le preguntó a su padre por qué se habían desplazado hasta allá si únicamente iban a probar el arma, a lo que el conde respondió sencillamente que era tan solo una medida preventiva. El conde comentó con ironía que Astor acostumbraba a romper objetos con bastante asiduidad, evocando las ocasiones en que su descontrolada fuerza provocaba desastres. Luego le mostró la espada Gram, aclarando que era un arma legendaria heredada solo por los primogénitos del linaje El Meimi y que él mismo la había portado desde la residencia principal, expresamente para Astor. Con un gesto rápido extrajo la espada de su funda. Astor permaneció boquiabierto absolutamente desconcertado por aquella visión. Cuestionó si aquello era realmente un arma, pues como podía constatar la hoja no existía. El vizconde esbozó una sonrisa y aclaró que sin embargo al infundirle magia así una hoja escarlata y fantasmal emergía del mango dejando a Astor sin habla.
Prosiguió explicando que esta espada se perfeccionaba con la energía mágica de su dueño, una auténtica hoja de poder. Con un único tajo el vizconde desencadenó una potentísima onda expansiva que partió una franja a través de la arboleda. El rastro de devastación generó un remolino de viento y partículas demostrando la enorme potencia del arma. No obstante, el conde previno que con un poder mágico mediocre la espada te absorbería hasta agotarte, desvelando que además era un arma vampírica. Con la empuñadura desnuda de la hoja fulgurando con un resplandor carmesí, el conde interrogó a Astor si quería intentarlo. Sin titubear, Astor sujetó la empuñadura, sus palmas uniéndose a las de su padre en un acto simbólico. En cuanto sus dedos contactaron con la espada, su propia energía, una fusión de hebras doradas y oscuras, brotó para encontrarse con ella. La fuerza detonó a su alrededor en un torbellino ingobernable de energía. Astor experimentó cómo su magia se vertía en la espada de manera automática, una experiencia abrumadora que lo dejó jadeando. En el recinto de adiestramiento, un destello de luz escarlata surcó el firmamento, dejando a los presentes pasmados. Un guerrero preguntó qué había sido ese resplandor, cuestionándose si acaso había descendido un meteorito, pero su compañero lo rectificó gritando que había sido lo opuesto. Algo había ascendido hacia el cielo. Al fin, que observaba desde la lejanía, percibió el alboroto, visiblemente confundida por la explicación imprecisa de algo. Sin embargo, identificó la energía instantáneamente y supo con plena certeza que sin duda pertenecía a Astor. De regreso en el bosque, Astor se hallaba en el suelo agotado, pero con una expresión de asombro, reconociendo que esta era un arma bastante imponente. El conde observó a su vástago con una mezcla de pasmo y gravedad, manifestándole que lo realmente asombroso no residía en la espada, sino en el increíble poder que albergaba en su interior. Con tono serio le desveló que en toda la extensa crónica del linaje Elmain ni un solo individuo había ostentado jamás un emblema de 7 alas. Mientras se internaba en la espesura, le aseguró que si conseguía dominar ese poder se transformaría en un guerrero muy superior a los combatientes de 6 alas como él mismo y Raderick. La figura de Raderick cruzó la mente de Astor y la perspectiva de sobrepasarlo avivó una chispa de resolución y venganza en sus pupilas doradas. Sin embargo, su padre le alertó con seriedad que un poder tan descomunal siempre provoca conflictos. Mientras Astor apretaba con fuerza la empuñadura de Gram, le explicó que si la gente descubría que poseía las 7 alas, el emblema fulgurando en su espalda como un faro, todos lo envidiarían o lo aborrecerían como manos espectrales que querrían arrastrarlo a la penumbra. Algunos buscarían manipularlo mediante engaños, mientras que otros, al verlo como una amenaza, pretenderían aniquilarlo sin reparo. Extendiendo su mano hacia él en señal de respaldo, el conde le instó a controlar su fuerza para que cuando llegase el instante no tuviera que arrepentirse de su debilidad. Con un tono firme y rebosante de certeza, el conde exhortó a su hijo adoptivo a volverse más poderoso. Astor asió la mano de su padre, su espíritu colmado de agradecimiento, y prometió en silencio que no llevaría una existencia miserable como en su ayer. Mirando a su progenitor a los ojos, le expresó su sincera gratitud y juró que dominaría las 7 alas sin importar nada. 3 jornadas después, el conde, su esposa y Alfina aguardaban en el gran salón, acogiendo en el hogar a las 2 hijas que retornaban. 2 jóvenes damas descendieron por la escalinata, una de pelo bermejo corto y gesto adusto, y la otra de melena nívea larga y sonrisa afable, mientras la primera pregonaba con orgullo que Kudriaka estaba de vuelta. Tras un breve instante de seriedad, carraspeando para despejar la garganta, la muchacha de pelo bermejo Kudo extendió los brazos con una sonrisa radiante, convidando a sus queridas hermanitas a un abrazo de recibimiento. Las 2 hermanas menores corrieron a abrazar a la de pelo albó Marfa, exclamando jubilosa su llegada. Kudo quedó solitaria en medio del salón, preguntándose por qué nadie la cobijaba a ella. Las niñas explicaron mientras se apretaban con Marfa que era porque la hermana Kudo siempre les desordenaba el cabello. Con los brazos cruzados y gesto ofendido, Kudo rechazó rotundamente las imputaciones, asegurando que había perfeccionado totalmente la cortesía de un caballero y que jamás cometería un acto tan inadecuado. Sin embargo, su aparente seriedad se desmoronó al divisar a su hermana al fin. Con un alarido de júbilo la estrechó en un abrazo tan intenso que casi la sofocaba, preguntándole si se había portado bien. Al fin forcejeó por liberarse, cuestionándole por qué se aproximaba de manera tan tosca. Mientras Kudo proseguía con su afectuoso recibimiento, Marfa, la hermana de pelo albó, percibió la falta de alguien y consultó acerca del paradero de Astor. El vizconde contestó con una sonrisa enigmática, limitándose a expresar: ese joven. La expresión de Kudo se tornó rígida en ese instante, su rostro pasando de la felicidad a una gélida seriedad. Mientras tanto, en el bosque, un haz de energía escarlata y furiosa emergió de la hoja de Astor, el muchacho batallando por dominar esa fuerza, saltando y moviendo el arma en un intento frenético por someterla.
cayendo de rodillas, agotado y bañado en transpiración, maldiciendo su falta de habilidad para manejar por completo la espada, ignorando que su hermana ya estaba en su búsqueda. Con un mechón de cabello ahora cano por el esfuerzo, Astor reconoció que aunque podía forjar una hoja con hechicería, reprimir el poder del acero consumía todas sus energías. El claro del bosque amaneció con cráteres, prueba de su batalla por sujetar la espada gran mientras reflexionaba sobre cómo lo lograba su progenitor. De improviso, una voz conocida lo sacó de sus cavilaciones, observando con sorna que lo veía dándolo todo otra vez. Astor se volteó asombrado y saludó a su hermana Kudo, cuestionándole cuándo había retornado. Ella lo regañó con una sonrisa burlona, lamentando que ni siquiera hubiera acudido a recibir a su hermana mayor. Con una ceja levantada, le inquirió si se consideraba tan único que ellos ni les importaban. Luego señaló que había escuchado del baile de espadas y que la Academia de Caballería estaba repleta de habladuría sobre él, agregando que su padre debía sentirse muy halagado. Astor, no obstante, evitó el halago, diciendo que era ella la increíble, pues incluso como novata había sobresalido en variadas misiones. Prosiguió alabándola, mencionando que había oído que ella fue la única caballero en conseguir la medalla de honor ese año. Kudo replicó con desdén que si no podía lograr al menos eso, no podría suceder a su padre, para luego observarlo fijamente y preguntarle sin rodeos si había rechazado la oferta de ser el sucesor por respeto hacia ella. Astor exhaló, murmurando lo fastidioso que era que su padre se lo hubiera revelado, y después aclaró que sencillamente no se creía preparado todavía. Kudo bajó la vista meditabunda por un instante, luego giró y se marchó, quejándose de lo despiadados que eran tanto su padre como Astor, conociendo su anhelo, y aún así ofreciéndole a él la sucesión. Su silueta se desvanecía entre los árboles. Astor quedó perplejo por su súbito cambio anímico. Sin aviso alguno, ella se volvió y liberó un fuerte corte de energía celeste que se encaminó recto hacia él. El golpe partió un tronco por la mitad como si fuera manteca, forzando a Astor a esquivarlo por escaso margen. El árbol se desplomó contra él, suelo justo a su costado, haciéndolo saltar hacia atrás para eludir ser aplastado. Cayendo con agilidad, le preguntó a su hermana qué hacía de repente. Ella, erguida en medio de un resplandor de poder, proclamó con una sonrisa desafiante que tras todo este tiempo, su hermana mayor por fin la pondría a prueba. Con una sonrisa feroz y la espada al hombro, Kudo le previno que ahora iría por el auténtico. Astor, con el terror reflejado en su cara, intentó detenerla, rogándole que aguardara ahí, explicando que su espada aún no estaba terminada. Ella, sin embargo, respondió con una lógica helada, preguntándole si podría dar la misma disculpa a un adversario en el frente de guerra. La palabra adversario retumbó en la cabeza de Astor, haciéndole entender la gravedad del asunto. Adoptando una postura de combate, Kudo le recordó que el lema de un caballero es hallarse siempre presto para la lid y le advirtió que si se frenaba en exceso la aplastaría. El primer embate de su hermana fue tan intenso que Astor apenas logró evadirlo, pensando para sus adentros que esto no era ninguna broma. Mientras saltaba hacia atrás para esquivar los ataques incesantes, cayó en la cuenta de que ya estaba luchando solo para contener su propia magia, pero al notar que la intención mortífera de su hermana era genuina, supo que no le quedaba alternativa, liberando el poder carmesí de Gran por pura desesperación, mientras la energía roja de su hoja chocaba contra el aura azul de su hermana. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Ella realmente planeaba acabar con él. Desde la distancia, se observan los violentos choques de las espadas y la devastación del combate, que arrasa con varios árboles a su paso, levantando una nube de polvo y astillas. Con una mirada de emoción contenida pero feroz, Kudo estiró su espada hacia atrás, arqueando el cuerpo como un felino a punto de saltar para impulsarse con toda su furia, alargando la palabra hacia Astor mientras le reconoce su habilidad con la espada, diciendo con una voz que mezcla respeto y desdén: así que sigues siendo tan afilada como siempre. Pensar que pudiste seguir el ritmo de mis crímenes, incluso después de que yo perfeccioné mis habilidades en la Academia de Caballeros. Sin embargo, ¿qué es esa patética excusa de espada que llevas? Inmediatamente, Astor recibió el impacto de lleno con su espada, reflejando un destello de preocupación genuina en su expresión, frunciendo ligeramente el ceño. Pero Kudo no titubeó ni por un instante, y con un giro rápido y letal de su muñeca, hizo girar su espada para impactar de nuevo, haciéndole volar por los aires a Astor debido a la tremenda fuerza del golpe. Este, sin embargo, se recompuso en el suelo con una agilidad pasmosa, clavando sus pies fuertemente en la tierra para frenar el retroceso, y con una expresión claramente agitada, jadeando, mencionó: sigue siendo igual de implacable, hermana Kudo, mientras que, para sus adentros, al observar la figura imponente de su hermana, recordó cuando era un novato en el entrenamiento y añadió, en un murmullo reflexivo: ha sido así desde que éramos niños, pero ¿es porque soy el único hombre en la casa Ifrit que posee el derecho de sucesión, o es porque soy especial, poseyendo un emblema de 7 alas?
superior al de cualquier otro en la familia? Ella es como una tormenta viviente, desafortunadamente, se duele por cualquier cosa y siempre está llamando al mundo injusto, en pocas palabras, es mi enemiga natural, volviendo de golpe a la realidad. Kudo se impulsó con una explosión de fuerza desde la tierra, saltando hacia arriba con una potencia tremenda y desapareciendo de la vista. Astor notó el ataque y comentó con rapidez que es típico de ella usar siempre esta misma táctica. En un instante, Kudo cayó desde el cielo como una estrella fugaz, su espada bajando como un rayo, pero Astor logró bloquearlo con su espada, aunque sus piernas se hundieron en el suelo por la presión. Kudo, con una mirada seria y cortante como el acero, le espetó: no eres apto para ser el próximo líder de esta casa, dentro del castillo de la familia noble. La hermana de pelo blanco observaba la escena desde la ventana con el ceño fruncido por la preocupación y preguntó a su padre si de verdad fue prudente dejar a esos dos solos, añadiendo con voz temblorosa: a este paso, esa pelea entre hermanos podría terminar con una víctima. Él, el vizconde, le respondió con una calma que pretendía ser tranquilizadora: son buenos y valientes a su manera, pueden ser un poco imprudentes, pero saben detenerse. Con una expresión profundamente preocupada, Marfa mencionó que espera que así fuera, y exhalando un suspiro de inquietud, preguntó a su padre: entonces, ¿por qué exactamente nos llamó de vuelta desde la Academia de Caballeros? ¿No será que es para hablar sobre la sucesión, verdad? El vizconde, sin mediar palabra, sacó una caja de madera oscura y la abrió, mencionando simplemente: no. Marfa observó el objeto dentro de la caja y lo reconoció al instante. Su preocupación tornándose en algo más pesado, el vizconde sacó de la caja una carta con un sello de lacre rojo, explicando: es una citación de la casa imperial Elmain. Parece que los ancianos que lideran el núcleo de la casa principal quieren ver el rostro de su nieto, con la mano apoyada en el mentón. Marfa analizó la situación y dijo: eso, ciertamente, es un gran acontecimiento. El vizconde asintió gravemente: sí, y en el peor de los casos, nosotros podríamos perder a Astor. Volviendo al claro del bosque, Astor y Kudo chocaban sus espadas múltiples veces, cada impacto expandiendo cortes de viento afilados que surcaban la tierra y los troncos por la inmensa fuerza de presión. Astor, con una mirada decidida y firme, mencionó que lo que ella dijo es una ridiculez, ya que él ha rechazado el hecho de ser el sucesor de la familia, y su padre también lo entendió así. Kudo, mientras levantaba su espada con una furia visible en sus ojos, mencionó con rabia: ¿estás diciendo que tu mero rechazo le resulta desagradable por sí solo? El impacto dio de lleno, haciendo que Astor lo bloqueara con su espada, comentando para sí que es muy terca, imaginando que está enfrentando a un monstruo, y añadió para sus adentros: es como si estuviera enfrentando a un troll blandiendo un mazo gigante. Kudo no dudó hoy, y con una mirada seria impuso una expresión letal en su espada. Sin embargo, Astor giró hábilmente el manoble de su espada y esto hizo que la hoja de Kudo se deslizara, perdiendo impulso y cayendo hacia la tierra. Aprovechando esta abertura, Astor se preparó para atacar, alzando la voz para decir: basta, escucha lo que yo. En ese instante, ella le interrumpió bruscamente, preguntándole con ironía: acabas de intentar huir, ¿verdad? En ese momento, Kudo liberó su energía acumulada a través de la espada, canalizándola directamente contra la tierra, lo que causó una explosión de escombros y tierra, haciendo retroceder a Astor por la devastación y el impulso del viento, y haciéndole chocar violentamente contra un árbol, causándole un daño visible y reflejando una saturación de esencia roja a su alrededor. Impresionado por su fuerza abrumadora, ahora, en la espada de Kudo se observaba una energía brillante de color celeste que danzaba hambrienta, y ella dijo con autoridad: eres de tercera categoría si solo sabes blandir una espada, eres de segunda categoría si solo sabes manejar magia. Solo cuando dominas tanto la espada como la magia te conviertes en alguien de primera categoría. Con una mirada de profunda decepción y la espada apoyada en el hombro con desdén, Kudo añadió: estoy decepcionada de ti, Astor. La diferencia en los emblemas de alas se refiere a la diferencia en la cantidad de maná que uno puede manejar. Dicen que una sola ala representa aproximadamente una diferencia triple de poder, en otras palabras, en términos de salida mágica y resistencia. Yo con 5 alas debería ser 2 niveles completos inferior a ti con 7, y aún así, evitaste un choque directo de fuerza y volviste a la esgrima, a tu refugio favorito. ¿Realmente desconfías tanto de tu propio poder o acaso tienes miedo de perder el control otra vez, como hace 3 años? Astor se limpiaba el sudor que caía por su mandíbula. Pero dichas palabras le hicieron reconocer su propia debilidad interna, y con todos los ojos puestos en él, se preguntó si en verdad es miedo lo que siente. Él, que tiene el poder de las 7 alas, mirando fijamente a su espada, añadió en un pensamiento revelador: nunca lo había considerado. ¿Acaso estaba limitando inconscientemente mi propio poder? ¿Será esa la razón por la que esta espada se siente inestable? ¿Por qué estaba suprimiendo mi magia a la fuerza? Kudo,
mientras reunía toda su energía en su espada formando un torbellino a su alrededor, con una voz seria y cortante mencionó: Astor, tú tienes todo lo que yo siempre quise. Apretando la empuñadura de la espada con tal fuerza que sus nudillos se blanquearon, continuó: si vas a ser tan arrogante como para dejar que se pudra sin siquiera darte cuenta de lo afortunado que eres. Kudo se impulsó fuertemente de la tierra, dejando una huella hundida, y dio un grito desgarrador mencionando que si él no quiere dicho poder, entonces que se lo entregue a ella. De repente, la expresión de Astor cambió, tornándose serena pero intensa, y sostuvo su espada mientras respiraba profundamente. Luego deslizó su espada en un arco perfecto y un corte cortante de energía carmesí surgió de su hoja, chocando contra la espada de Kudo envuelta en energía celeste, causando un choque de energías que iluminó todo el claro. Sin embargo, se observa que en dicho choque, Kudo pierde terreno, quedando con una abertura expuesta mientras ella decía sorprendida: bloqueaste mi ataque a plena fuerza. Con una mirada confiada y renovada, Astor dijo: gracias, hermana, gracias a ti pude abrir bien los ojos. Rápidamente, en ese instante, Astor se impulsó hacia adelante mientras en sus ojos se presenciaba una determinación seria e inquebrantable. Kudo quedó confundida ya que el filo de la espada de Astor no tenía energía visible y se preguntó con pánico: ¿está atacando sin siquiera manifestar una hoja? Con desesperación, intentó bloquear dicho ataque, pensando: estoy segura de que no se ha quedado sin maná, es imposible. De repente, ella quedó boquiabierta al ver que la empuñadura de la espada de Astor se iba formando poco a poco con energía, comentando para sí que esto es magia sin precedentes, un poder inagotable oculta dentro de las 7 alas, y comprendió: no hay forma de que pueda dominarla por completo ahora mismo, pero solo por este instante. Olvida mantener la hoja, concentra toda la magia en el instante del impacto. Con esta información y comprensión repentina, Kudo bloqueó el ataque de Astor justo a tiempo, causando un choque de energías aún más poderoso que el anterior, y con una mirada de respeto a regañadientes, Kudo mencionó: así que incluso un medio idiota como tú pudo pensar en algo así. Astor respondió con firmeza: no tengo intención de desperdiciar esta segunda vida, tuve la suerte de aferrarme. Observamos en ese instante que la espalda de Astor se iluminaba con 7 plumas en forma de una energía carmesí vibrante, mientras continuaba, decidido: no solo este poder, no solo a esta espada, y ciertamente no solo a mi familia, porque estas son cosas que no pude obtener sin importar cuánto luché antes. Sin embargo, Kudo estaba visiblemente confundida, preguntándose a qué se refiere con eso de su segunda vida. Astor, sin dudar ni un segundo, avanzaba decidido con la espada cubierta de energía eléctrica carmesí que crujía en el aire, y al estar frente a frente con Kudo, levantó su espada con determinación absoluta, acercando la imagen. La espada de Astor, a un centímetro de impactar, de repente desapareció. Esto hizo confundir a Kudo por un breve instante, mientras que Astor se deslizaba hacia atrás como una sombra y canalizaba nuevamente su energía en su espada, y murmuraba con una voz que era un juramento: esta vez, ya no me contendré. A los ojos de Kudo, ella observó con horror el ataque que venía hacia ella por haberse quedado distraída un solo momento, y es que Astor hizo un corte descendente hacia arriba y así derribando a Kudo por el impacto. En otra escena, se observa a Kudo reposando plácidamente en una cama, pero de repente despierta sobresaltada, visiblemente sorprendida con los ojos muy abiertos, y mientras observa cada rincón del lugar, reconoce al instante que era su habitación. Marfa, quien acomodaba las cortinas con delicadeza para filtrar la molesta luz del sol, mencionó con un tono calmado pero ligeramente burlón: vaya, por fin despertaste, tardaste mucho. Kudo, aún con el corazón latiéndole con fuerza, se sorprendió y exclamó: hermana mayor, ¿qué haces aquí? Se levantó de la cama de un salto, con alteración en cada movimiento, y continuó nerviosa: y ahora que lo pienso, ¿qué pasó con el duelo? ¿Qué pasó con el duelo con Astor? Marfa, con una sonrisa suave pero enigmática, le explicó: Astor te trajo cargando, dijo que te quedaste dormida a mitad del combate, que seguramente fue por el cansancio del viaje, eso dijo. Con una expresión claramente dudosa, Kudo frunció el ceño y mencionó con firmeza que no es así, mientras que, al recordar el combate de su enfrentamiento, comentó para sus adentros, perdida en sus pensamientos: yo pensé que me había cortado en el último instante, pero Astor hizo desaparecer la hoja de magia justo antes del impacto. En realidad, lo único que atravesó mi cuerpo fueron los restos dispersos de esa magia. Si lo pienso bien, ese Astor jamás mataría a ninguna de mis hermanas ni a mí, pero en ese momento, realmente creí que iba a matarme. Suspirando profundamente con una sonrisa amarga y resignada, añadió: aunque es más pequeño que yo, es mi hermano menor, y aún así, es muchísimo más que fastidioso. Acto seguido,
Sostuvo su espada con determinación y preguntó a su hermana, con urgencia, ¿dónde estaba Astor ahora? Se levantó de un salto mientras botaba las sábanas con furia y gritó con vehemencia, no lo acepto, ese duelo no cuenta. Esta vez pelearé con todo desde el principio. Marfa, manteniendo la calma, le preguntó, ¿a dónde vas a ir? Astor ya se fue. Kudo quedó completamente confundida, con los ojos abiertos de par en par y la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Marfa le explicó con tono serio, llegó una carta de la familia principal para Astor, compadre, hace un momento, y por eso no lo sabías. Con la mirada aún más confundida, Kudo exclamó, ¿en serio? Para luego gritar con todas sus fuerzas, un ruido que retumbó y se escuchó por todo el castillo. ¿Por qué no me dijeron nada de eso? En otro lugar, un carruaje avanzaba velozmente por un camino polvoriento, y dentro, Astor observaba la ventanilla con una expresión inusualmente calmada. Perdido en sus pensamientos, el vizconde, sentado frente a él, le dijo con gravedad, las personas con las que estás por reunirte ahora son los ancianos que, desde las sombras, sostienen a la casa Elmain, los antiguos jefes de la familia principal y de las ramas subordinadas. Aunque ya se retiraron formalmente, aún conservan una influencia absoluta, son los fixes, los gobernantes en las sombras. Con fastidio visible, exhaló un suspiro pesado y continuó, desde que te adoptamos, esos ancianos jamás mostraron el menor interés en ti, y ahora te llaman, ¿por qué a estas alturas? Astor, desviando la mirada hacia el paisaje que pasaba, lo interrumpió con una calma que helaba la sangre. Probablemente tenga que ver con lo que ocurrió en el Festival de la Danza de la Espada. He oído que para esos ancianos, en la casa Elmain, el prestigio de la familia es más importante que la vida o el dinero, y que si manchas ese prestigio, te arrojan a una jaula de bestias como carnada. Con preocupación creciente, el vizconde preguntó, Astor, ¿de dónde sacaste esa información? Con la misma preocupación reflejada en su rostro, Astor le explicó, la escuché en algún lugar hace un tiempo, aunque sea el exilio, o incluso un castigo privado, estoy preparado. Con una mirada seria y paternal, el vizconde exclamó, pero, estuvo bien irte sin siquiera despedirte. Astor respiró hondo, asintiendo lentamente, y dijo que estaba bien, que desde el principio estaba previsto que partiera justo cuando ellas regresaran, y añadió con una voz que denotaba comprensión, y para la hermana Kudo, es mejor que yo, a quien tanto detesta, no esté cerca, así podrá relajarse a gusto. Gracias a ti, padre, y a la hermana Kudo, pude aprender a controlar mejor la espada Gram. Sosteniendo la carta en sus manos con una mirada seria y decidida, añadió, siento que ahora puedo sacar más poder que antes de las 7 alas, pase lo que pase a partir de ahora con lo que me ocurra. Por eso, si algo sucede, no vengan a salvarme, estaré preparado para sobrevivir yo solo. Con una expresión seria y ligeramente ofendida, el vizconde mencionó, Astor, tú no hables con tanta arrogancia, y siendo el menor, todavía dices que estarás solo. De repente, el carruaje se tambaleó violentamente por un ruido ensordecedor que sacudió los ejes y las ruedas. Astor observó al causante del estruendo con los ojos abiertos de par en par, completamente impresionado. Y es que Kudo había aparecido literalmente pegada a la ventanilla del carruaje, con el rostro apretado contra el cristal y una expresión feroz. Acto seguido, sin miramientos, ella abrió las puertas del carruaje de un tirón, ejerciendo tal fuerza que casi las arranca de sus bisagras, dejando al vizconde con una expresión de absoluta estupefacción. Mientras entraba con decisión, Kudo decía con un tono de reproche mezclado con cariño, no es muy cruel de tu parte irte sin decirle ni una palabra a tu hermana mayor. Ya acomodándose dentro, continuó sin darle tiempo a reaccionar, escuché que los grandes ancianos de la casa principal te mandaron llamar. No es así, ni una sola vez la familia principal mostró interés en ti, ni siquiera nosotras, tus hermanas. El vizconde, con una expresión preocupada y queriendo mediar, mencionó, Kudo, sé que lo entiendes, pero a ti la familia principal no te... Kudo le interrumpió con un gesto de la mano, suspiró profundamente y se sentó con un golpe seco al lado de su hermano, diciendo con una mezcla de resignación y determinación, lo sé, por eso mismo, padre, nos llamó para que nos encargáramos de todo mientras él está afuera. Claro que lo sé, dirigió su mirada, ahora seria y penetrante, hacia su hermano y continuó con voz grave. Pero esta situación de ahora significa que es una situación peligrosa, hay que ser precavidos, al menos en eso. Sé lo que dijo la hermana Marfa, que tal vez Astor podría no regresar nunca más. Con una sonrisa tranquila y despreocupada que no lograba ocultar del todo la tensión interna, Astor mencionó, solo iré a hablar, solo es una reunión normal, no exageran. Mientras pensaba para sus adentros, con una sombra de duda, aunque el problema es si podré regresar sano y salvo después de eso.
Kudo, con un gesto brusco pero lleno de significado, extendió el dedo pulgar hacia él y dijo con firmeza, Astor, escúchame bien, te detesto, de verdad te detesto, eres hombre, tienes las 7 alas y siempre te tratan como alguien especial, incluso hay cosas en las que eres más fuerte que yo, tu hermana mayor, y aunque eres el menor, actúas como todo un adulto, y a pesar de todo eso, eres parte de mi querida familia. No importa que tan fuerte seas ni cuanto aparentes madurez, sigues siendo mi hermano menor. Se levantó del asiento con un movimiento enérgico, suspiró y continuó, con la voz ligeramente entrecortada por la emoción contenida. Así que regresa bien y volvamos a enfrentarnos una vez más. Mientras se acercaba a la puerta del carruaje, ya lista para saltar, se giró con una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro y añadió, no pienso permitir que te vayas con una victoria y nada más. Luego, sin esperar respuesta, saltó ágilmente del carruaje desapareciendo en el camino. Astor, desde la ventanilla, la observó alejarse con una mezcla de asombro y ternura y mencionó, casi para sí mismo, ¿a qué vino esa mujer? El vizconde, recuperándose de la escena, dijo con una sonrisa cómplice, no es mala, es una buena rival. Con una mirada tranquila pero profundamente agradecida, Astor dedicó un pensamiento a su hermana, comentando para sí, con el corazón caldeado, así que le promete que volverá. Kudo, desde el camino, levantaba la mano despidiéndose de su hermano y su padre con un movimiento amplio y cariñoso, mientras que el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos, marcando el comienzo de un viaje incierto. Ya al llegar al castillo, los soldados, firmes y vigilantes, abren la puerta con un pesado crujido, al observar al vizconde Ifrit, ese hombre de porte noble y mirada cansada, acompañado de su hijo Astor. El líder de estos soldados, un hombre robusto de mandíbula apretada, firmemente acompañado de su grupo, da un paso al frente, se cuadra y saluda con voz retumbante diciendo, bienvenido de regreso, Lord Ifrit, el señor ya lo espera adentro. Ifrit, con la cabeza en alto y sin dignarse a mirarlo a los ojos, entra con paso firme y se pone frente al soldado, casi rozando su pecho, diciéndole con desdén que no necesita guía y que él conoce el camino de sobra. El soldado, sin inmutarse, sostiene su mirada y le menciona con tono cortante que no será posible, tenemos órdenes estrictas de escoltarlos a ambos. Acto seguido, los soldados se mueven como una sola sombra y los rodean por completo, pero Astor, imperturbable, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el vacío, analiza la situación y comenta para sí, tal vez solo me llamó para consentirme, por considerarme un nieto aunque no parece ser ese el caso, gira su mirada lentamente y observa algo que lo atrae, una ligera brisa, un recuerdo. Al caminar hacia el castillo, con paso lento pero seguro, continúa, qué nostalgia, hace tiempo que no volvía a mi hogar. Dentro del castillo, Ifrit camina por los largos pasillos de piedra, siempre acompañado de los soldados que pisaban tras él, y en un espacio de campo abierto. Bajo la tenue luz del atardecer, se observa a unos jóvenes que practican con espadas de madera, golpeando con fuerza sus entrenamientos. Con una mirada seria y profunda, Ifrit se gira hacia Astor y le dice en voz baja, estoy seguro que ya lo sabes, pero al menos hoy no pierdas la cabeza, ¿de acuerdo? Sin importar lo que digan, Astor, con una sonrisa sarcástica, menciona, depende de cómo actúe la otra parte. Él, escondiendo una profunda preocupación, suspira diciendo, de eso justamente estoy hablando, ¿me oyes? A quien veremos ahora es, sin embargo, Astor gira su mirada y ya no escucha, al contrario, observa fijamente el campo de entrenamiento y continúa, Darris no está aquí, bueno, le destrozaron la mano dominante, supongo que tardará en volver. Su padre, frustrado, interrumpe su pensamiento preguntándole con voz elevada si le está escuchando, haciendo reaccionar a Astor con los ojos bien abiertos, como si despertara de un trance, y con una sonrisa nerviosa, aclara que sí lo está escuchando. Luego entrega su espada al guardia de la puerta y confiesa, hoy mantendré mi boca cerrada, mi hermana también me dijo que regresara sano y salvo. Las puertas, imponentes y antiguas, se abren con un crujido que retumba en todo el salón. El líder de los soldados avanza al frente, anunciando con voz firme, Lord Ilfrid y su hijo han llegado, cumpliendo la imagen. Se observa a 5 personas sentadas en un trono, figuras severas y llenas de poder. Uno de estos, el anciano del centro, dice con una voz que corta el aire, al fin han venido, han pasado más de 10 años, ¿no es así, mi nieto Ilfrid? El vizconde, sin dudarlo, se arrodilla y se inclina profundamente, casi tocando el suelo con la frente, diciendo, ¿cuánto tiempo sin verlo, sexto líder? No, gran bisabuelo. El silencio se esparce en el ambiente, pesado como una losa, y luego Astor levanta la mirada lentamente, pensando con intensidad, ese es el monstruo que se ajusta en las sombras de Elmain, el sexto jefe de la familia principal Cenis Elmain, y los altos mandos bajo el estandarte de Elmain. Reconozco algunos rostros del torneo de espadas. Analizando completamente los alrededores, se pregunta, ¿dónde está Roderick? De repente, el anciano alza la voz con un tono que heló la sangre,
él no está aquí, muchacho, dejando algo inquieto a Astor, que contiene la respiración. El anciano continúa. Después de todo, es el comandante de los caballeros al servicio directo de la realeza, no tiene tiempo que perder en asuntos triviales. Nosotros, viejos soldados, nos encargamos también de los asuntos administrativos. Con una mirada tranquila, Astor comenta para sí, con una calma que solo él entiende: en mi vida pasada nunca tuve la oportunidad de verlo de cerca, así que no me importaba, pero reunir a tantos altos mandos sin el actual jefe, aunque esté retirado, aún parece tener mucha influencia. Ilfrid alza la voz, con el pecho inflado y la frente ligeramente sudada, preguntando: ¿y cuál es ese asunto trivial? El anciano, con una sonrisa torcida que helaba la sangre, responde: ya lo debes imaginar, ¿no? En el torneo de espadas parece que tu cachorro hizo un gran escándalo. Con una mirada seria, cargada de años de disciplina, el vizconde aclara: sobre ese asunto, el actual jefe Roderick asumió la responsabilidad personalmente y lo dio por cerrado. De repente, una de las personas importantes, con descaro y veneno en la lengua, murmura: eso no fue más que una actuación para el público, la marca del Maine quedó manchada, eso no cambia. Otra persona importante, asintiendo con soberbia, concuerda, añadiendo: desde el principio fue un error adoptar a un niño de origen desconocido. Mientras fuera dócil e inofensivo lo habríamos tolerado, pero si muestra los colmillos contra la familia principal, la historia es otra. No queda más que expulsarlo. Por supuesto, tú tampoco quedarás impune, ¿verdad, Lord Ilfrid? Astor, sintiendo que la sangre le hervía, dejó de inclinarse y se levantó con un movimiento rápido, alzando la voz con fiereza: espere. Todo lo hice yo, mi padre no tiene nada que ver. El vizconde queda callado, mudo, sin añadir nada. Astor nota esto, el silencio de su padre, dejándolo algo preocupado, un nudo en el estómago. Otra persona importante alza la voz, cortante como una daga. Parece que aún no está bien educado interrumpir una conversación de adultos. Sin embargo, el anterior líder de la casa, el anciano de ojos de hielo, interrumpe a todos con un golpe seco de su bastón contra el suelo, haciéndolo sonar con fuerza, y se levanta lentamente, diciendo: nosotros, ¿cómo andamos? A 12.000 caballeros bajo nuestro estandarte, cargamos sobre nuestros hombros el nombre de El Maine. Sin embargo, ni siquiera los caballeros son un bloque uniforme, hay incontables sujetos que ambicionan el asiento en la cima, acechándolos sin descanso. Naturalmente, incluso en este lugar, también los hay. Mientras se mueve con su bastón hacia adelante, arrastrando los pies, continúa: solo queremos estar tranquilos, queremos la certeza de que no eres alguien que perjudique a El Maine. Acto seguido, el anciano señala con la empuñadura de una espada a Ilfrid, apuntando directamente a su pecho, dejándolo algo sorprendido, con los ojos abiertos de par en par. Graciano, mientras sostiene la espada con mano firme, menciona: ¿lo recuerdas? Cuando no pudiste proteger a tu señor y el nombre de El Maine cayó en desgracia, en este mismo lugar ordené a Roderick que te cortara ese brazo, mostrando una mirada fría, un hielo perpetuo. Añade: ahora, demuestra tu lealtad decapitando a ese muchacho. Astor queda preocupado, sintiendo la presión del mundo caer sobre sus hombros. Sin embargo, Ilfrid, con el pecho ardiendo, inmediatamente responde diciendo: me niego. Antes que abandonar a mi propio hijo, con gusto entregaré mi vida. Astor lo observa, con los ojos humedecidos, susurrando: padre. El anciano alza la voz, tronante como un trueno, entendiéndole y declarando: entonces, morirás. En un instante, los caballeros sacan sus espadas con un sonido metálico que llena la sala, rodeándolos por completo, y el anciano continúa: tu esposa, tu hija y ese muchacho, todos. Desde hoy, la casa vizcondal queda disuelta. Finalizando estas palabras, rápidamente los caballeros avanzan a atacar, y luego los señalan con las puntas de sus espadas, dejándolos inmovilizados, con una expresión tranquila, una calma que asusta. Astor pasa la voz: ¿por qué tiembla tanto, gran abuelo? El anciano voltea su mirada, sorprendido, preguntándole: ¿a qué se refiere? Astor dirige su mirada hacia él, fija, penetrante, diciendo: unos adultos hechos y derechos, acurrucados y temblando. Qué vergonzoso. Si temen que su perro les muerda la mano, entonces expúlsenlo o ejecútenlo como prefieran, pero si piensan ponerle una mano encima a mi familia. Ilfrid queda imposible, paralizado, ante lo que ve del actuar de su hijo. La camisa de Astor empieza a caer, rasgándose lentamente, pidiendo perdón a su padre, con una voz suave pero firme: ya que parece que no me queda muy bien quedarme callado. Un caballero se sorprende, dando un paso atrás, preguntando: ¿si lo que observo es algo real? ¿Ese emblema de alas en su espalda? Con una mirada seria, mostrando el resplandor de las 7 alas en su espalda, de un rojizo carmesí que parecía arder con vida propia, Astor declara,
con voz que retumba en cada rincón. Entonces, estas 7 alas se convertirán en enemigas de Elmaim, advirtiendo con sus ojos serios, de un brillo dorado que hipnotiza, será mejor que lo piensen bien. Una de las personas importantes, con asombro desbordado y los ojos muy abiertos, se preguntó en voz alta, casi sin poder creerlo, ¿lo que veo ahora es cierto? ¿Acaso ese no es el emblema de las 7 alas, ese símbolo legendario? Y acto seguido, otra persona importante, con el rostro pálido por la conmoción, exclamó llevándose una mano al pecho, no, no será una falsificación, ¿verdad? Si en estos últimos cientos de años, ese emblema jamás se había manifestado en un humano, pero... Sin embargo, esa marca en ese mocoso, sin duda es, y en ese instante de caos y murmullos, el sexto líder alzó la voz con autoridad, interrumpiendo a los demás de golpe y preguntando directamente, con una seriedad que cortaba el aire, el significado de eso que ahora estás mostrando, ¿lo entiendes realmente? A lo que Astor, con una sonrisa confiada y tranquila que desafiaba la tensión, exclamó, sí, lo entiendo perfectamente, se dice que mientras más alas tenga una persona, más llama la atención de la gente, ¿verdad? Y en ese momento, una de las personas importantes, entre risas nerviosas que rompían el hielo, aplaudió suavemente, pero su compañero tosió con fuerza para llamar al orden, y él, disculpándose con una reverencia rápida, dijo, disculpe, por favor, continúe, no quiero interrumpir. Entonces, el sexto líder, con voz grave y pausada, como quien revela un secreto milenario, mencionó, el emblema de alas es, originalmente, un órgano que los espíritus crearon en los humanos al compartirle su poder mágico y al heredarlo de generación en generación, los humanos fueron profundizando ese poder, y mientras más lo desarrollaban, más poder tenían. Sin embargo, hasta ahora, nadie ha alcanzado las 7 alas con excepción de una sola cosa, el clan de los espíritus, los progenitores del emblema de alas, y Astor, con una mirada seria y penetrante que reflejaba la luz tenue de la sala, preguntó directamente, ¿el plan de los espíritus? Y yo sería uno de ellos. A lo que el sexto líder, sin inmutarse, mencionó, tal vez, sí, si tus 7 alas fueran auténticas, mientras el vizconde observaba con intriga, intentando descifrar qué haría Astor a continuación. Pero, rompiendo el silencio denso, Astor interrumpió con una mirada aún más seria y una voz firme que no admitía réplica, mencionó, soy hijo de una familia de Ifrit, y mi origen ya no importa a estas alturas. Lo que quiero saber es si ahora mismo, aquí y ahora, ustedes están preparados para convertirme en su enemigo, porque incluso si yo fuera expulsado de Elmaim, muchos caballeros y nobles querrían recibir a alguien con el emblema de las 7 alas, y advirtiendo con su mirada, que barría la sala como un látigo, añadió, para ustedes, que tienen una rebelión en ciernes, eso sería una gran amenaza, más bien, lo lógico sería querer mantenerme cerca, incluso superando al duque Roderick, usando el nombre de las 7 alas como estandarte, y estas palabras, cargadas de verdad y peligro, dejaron en un silencio sepulcral el ambiente, atrapando a las 5 personas importantes en sus propios pensamientos, mientras Astor, en su pensar interno, sabía del futuro con una claridad abrumadora, ya que incluso Elmaim, como dijo ese anciano hace un momento, no es una casa unificada, la rebelión sería un hecho, la familia Ifrit ya ha visto una guerra civil que arrastró al reino entero, y él ya vio ese futuro muchas veces en sus pesadillas, así que, apretando ambos puños con fuerza hasta que los nudillos se le pusieron blancos, añadió para sí, con determinación feroz, para sobrevivir, tanto yo como ellos, al menos aquí y ahora, quiero determinar quién está de mi lado y quién es mi enemigo, aunque tenga que asumir cierto riesgo, y entonces, el sexto líder, con una mirada seria y una risa seca que parecía un trueno lejano, se rió preguntándole si cree que en verdad tiene tanto valor. Porque no hay prueba alguna de que esas 7 alas sean reales, a lo que Astor, con una confianza inquebrantable que brillaba en sus ojos, declaró, si creen que no lo son, entonces mátenme de una vez, pero si lo hacen, entre ustedes y yo será guerra, y no habrá vuelta atrás. El sexto líder quedó pensativo, sumido en una profunda reflexión con una mirada seria que pesaba toneladas, mientras Astor comentaba para sí, con astucia y nerviosismo a partes iguales, Elmaim hablará en serio, eliminar al yo actual no será nada difícil, pero morderán el anzuelo, ¿qué harán? Vamos, decidíos de una vez, y de repente, cuando la tensión era insoportable, alguien interrumpió el silencio aplaudiendo con fuerza, era una de las personas importantes, con pelo celeste y una sonrisa de zorro, que se levantaba de su asiento diciendo, vaya, parece que la conversación solo se está alargando más y más sin llegar a nada, y con una mirada astuta y calculadora, sugirió, mi señor, ¿qué le parece si le imponemos una prueba? Su compañero se sorprendió, preguntándole, conde,
Mouais, su sugerencia tiene algún fundamento sólido, y Mouais, levantando la mano con un gesto elegante y calmado, dijo, también quieren ver el poder de las 7 alas, ¿no es así? Y dirigiendo su mirada hacia Astor, con una sonrisa que prometía emociones, añadió, después de eso, no será tarde para decidir su destino, y qué les parece si, ya que se trata de la mansión de un clan guerrero reconocido en todo el reino, deberían tener una o dos pruebas adecuadas, ¿no creen? Y Astor, en su interior, se preguntó emocionado, ¿dijiste conde Mouais? No hay duda, este hombre es un aliado potencial, y una sonrisa de alivio y confianza se dibujó en su rostro al tener el apoyo de uno de los 5, y el sexto líder, golpeando el suelo con su bastón para imponer silencio y orden, dijo con voz grave, muy bien, si ya todo se acordó, entonces sígueme, que vamos a corregir la forma de hablar de un nieto ignorante, y también este viejo abuelo tiene algo que enseñarle, y llegando a una imponente jaula metálica, advirtió con un gesto teatral, aquí está su prueba, una siniestra oscuridad sin fin, y el sexto líder explicó con detalle, más allá de esta oscuridad, conectada a los canales de agua y al refugio subterráneo, hay un búnker de evaluación para casos de emergencia, y allí, encerrada, creamos una bestia mágica, la prueba consiste en derrotar a esa bestia, solo eso, nada más. El vizconde dirigió su mirada preocupada a su hijo Astor, diciéndole con un suspiro de resignación, qué problemático eres, en serio, te dije que lo mantuvieras oculto, la existencia de las 7 alas no es algo que puedas tomar a la ligera, mira en la situación que nos has metido, pero Astor, entregando su espada al guardia con confianza y abriendo la jaula con decisión, mencionó, no puedo ocultarlo para siempre, algo tan llamativo como esto no pasará desapercibido por mucho tiempo. Esta fue la oportunidad perfecta para revelarlo en mis propios términos, el vizconde, sin más remedio, suspiró hondo y con una mirada seria y paternal, le advirtió, no bajes la guardia. Pase lo que pase dentro, confío en ti, y sosteniendo una cadena firmemente, Astor se preparó para bajar hasta la profundidad y mencionó con respeto, lo entiendo, padre, entonces me marcho, cuídese, y mientras bajaba lentamente, observó su mirada hacia arriba, viendo las siluetas difusas de los líderes, y Mouais también lo observaba con intriga, ardiendo en deseos de saber su verdadero nivel de poder. Ya al llegar hasta el fondo de la profundidad, sus pies tocaron con un charco de agua fría y estancada, y observando sus alrededores en la más absoluta negrura, mencionó para sí, en verdad está muy oscuro, no es para tanto, pero en verdad no se ve nada. Es una oscuridad que duele, y de repente, sus ojos cambiaron a una expresión de sorpresa mayúscula al ver algo que reconocía, una silueta que heló su sangre, mientras el sexto líder desde arriba, con una voz que resonaba hueca, decía, ah, sí, también le di a ese sujeto una oportunidad para limpiar su nombre, pero hasta el final no hizo más que llorar y gritar como un cobarde. Fue lamentable de ver, un espectáculo patético, y justo en ese momento, el monstruo, que acababa de tragar el cuerpo de ese infeliz, se estaba volteando lentamente al notar una nueva presencia, la de Astor, y Astor, desenfundando su espada con un movimiento ágil y una mirada seria y concentrada, analizó a la bestia con todos sus sentidos en alerta. Sin embargo, la bestia, al verlo, dio un grito desgarrador y unas ondas de viento poderosas salieron de su boca, sacudiendo todo a su alrededor, pero Astor resistió en calma, firme como una roca, y así, con el corazón latiéndole con fuerza. Esta prueba emocionante comenzaba de verdad. Manteniendo la distancia con el león, Astor pensaba, con la mente acelerada por la adrenalina, así que el rumor de que la familia Elmain cría bestias mágicas en su mansión era cierto, qué descubrimiento tan macabro. Y solo ahora, en este preciso instante, siento algo de lástima por ti, por haber nacido en una casa en donde estos monstruos se establecen como si fueran simples mascotas. Qué triste destino el tuyo. Acto seguido, sin previo aviso, el león se abalanza con una ferocidad increíble, abriendo sus enormes colmillos, dispuesto a destrozarlo, mientras que Astor, con la mano derecha, sostenía hacia atrás su espada con fervor, con una determinación inquebrantable, y así, en un instante que nadie pudo seguir con la mirada, Astor apareció detrás del león haciendo un corte recto, limpio y perfecto. Sin embargo, en el siguiente segundo, ese corte que parecía único se reveló como algo mucho más letal. Era un corte múltiple, una ráfaga de acero que cortó todas las extremidades del león, una a una. Desde arriba, las personas importantes que observaban la escena quedaron asombrados, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Astor, mientras guardaba su espada en su funda con un movimiento elegante y lleno de experiencia, decía para sus adentros, con un suspiro de alivio, da mucho más miedo la hermana Kudo, sin duda ella es el verdadero monstruo aquí. Sin embargo, al voltear su mirada hacia atrás, justo cuando creía que todo había terminado, el monstruo se
Estaba regenerando lentamente, sus extremidades volvían a crecer, dejando a Astor con los ojos abiertos por la impresión, completamente paralizado por un segundo, comentando con voz temblorosa que no puede creer que este monstruo sea uno muerto criado aquí como ganado, como si fueran reses. El vizconde, preocupado y pálido como el papel, mencionaba con un hilo de voz, uno muerto. Dices, ¿y por qué algo así está en el sótano de la mansión? El sexto líder, mientras se tocaba la barba con aire pensativo y una sonrisa siniestra, decía con total naturalidad, a esa cosa le gusta el olor de la sangre y de la muerte. Supuse que si se quedaba aquí abajo podría encontrar cadáveres para comer, así que lo mantuvimos en el sótano. Es práctico, sabes, no muere ni aunque la cortes o la quemes. Así que ordené que se mantuviera cautivo para futuras pruebas con la espada, para experimentos, murmurando después con una voz fría que helaba la sangre, casi como una advertencia dirigida al vizconde. Añadía, de paso, también ayuda a deshacerse de los cadáveres, es un servicio de limpieza muy eficiente. Una persona entre los asistentes, con asombro reflejado en su rostro, mencionaba, incluso para un caballero experto, capturar uno muerto ya es bastante difícil, es una hazaña casi imposible. Dirigiendo su mirada acusadora al sexto líder, continuaba, y aún así ordenó hacerla, ordenó este combate. ¿Acaso piensa dejar morir sin más aún portador de las 7 alas, a un niño? El sexto líder, impasible, decía con desdén, en ese caso, solo significaría que ese mocoso no es más que un mentiroso, un fraude, un emblema sin alas, no vale ni como adorno, no tiene utilidad alguna. Observando desde arriba la escena, con las 8 personas importantes a su alrededor, tensas y en silencio, añadía un pero cargado de amenaza. Con una voz fría el sexto líder explicaba, no te preocupes, incluso si muere aún tiene utilidad. De hecho, para nosotros, quizás sería más conveniente que muriera, sí, mucho más conveniente. Finalizando con una risa seca y cruel, y Míais, junto a las otras personas importantes, lo observaban pensativos, con el ceño fruncido. Míais desde arriba observaba la profundidad del búnker, perdida en sus pensamientos, comentando después de presumir tanto, no mueras tan fácilmente, Astor, no me defraudes. Volviendo con nuestro protagonista, este chocaba sin descanso con sus ataques de espada contra el león, el sonido del metal resonando en todo el recinto, esquivando por milímetros y cortando una y otra vez, mientras Astor comentaba para sí, con creciente desesperación, no importa cuántas veces lo corte, no siento resistencia alguna, es como cortar agua. Además, esta capacidad de regeneración es monstruosa, incluso comparada con la de otros no muertos. Desde el principio, los no muertos son seres sin vida. Para matarlos por completo hay que quemarlos con la luz del sol o purificarlos con un arma sagrada, y cuando no puedes hacer ninguna de esas dos cosas, el manual básico contra no muertos dice que lo mejor es no enfrentarlos, salir corriendo, mientras una garra ya estaba a un solo centímetro de su cara, a punto de destrozarlo. Añadía con determinación, por supuesto, no tengo intención de retirarme, ni lo sueñes, y si solo uso métodos ordinarios, entonces no tendría sentido que sea de 7 alas. ¿Para qué sirve entonces mi poder? Apretando los dientes con furia, concentrando una increíble energía en su espada, una energía dorada y brillante, para después hacer un corte rojo carmesí, un tajo de pura luz, partiendo al monstruo por la mitad, de arriba a abajo, comentando con voz poderosa que para demostrar su verdadero poder, lo aplastará a un simple no muerto con pura fuerza bruta, sin trucos. La grieta en la pared y el polvo cubierto de piedras resonaba en el ambiente, un estruendo sordo que lo llenó todo. A una persona se le cayó la mandíbula con impresión, diciendo qué magia tan increíble, esto es el poder de las 7 alas. Otra persona se preguntaba en voz alta, ¿qué pasó abajo del búnker? ¿En verdad pudo derrotar al león? El sexto líder, murmurando imposible, observaba la profundidad cubierta de humo, pensativo, con una mueca de incredulidad en el rostro. Abajo, Astor sostenía su espada firmemente, con el pecho agitado pero con una decisión inquebrantable en su mirada. De repente, el sexto líder alzó la voz, atravesando el silencio tenso, y dijo, con una mezcla de sorpresa y decepción, es una lástima. En ese instante, una garra enorme y amenazante surgió desde el humo, salió disparada como un rayo, impactando de lleno en el cuerpo indefenso de Astor, haciéndolo estrellar violentamente contra el duro piso. El impacto fue brutal y el sonido de su cuerpo contra la piedra resonó con fuerza, y así, este maldito león nuevamente regeneraba todo su cuerpo, pieza por pieza, mientras abría sus
enormes colmillos, hambriento de sangre, y su garra seguía aplastando sin piedad el cuerpo magullado de Astor, presionándolo contra el suelo. El vizconde, con una preocupación desbordada en su rostro, gritó con todas sus fuerzas el nombre de su hijo, Astor. Su grito de angustia atravesó el aire. Miais dirigió su mirada hacia él, observándolo con curiosidad, y le preguntó con una calma inquietante: «¿No pensarás hacer algo tan vulgar como salvarlo, verdad, vizconde Ickfried?» Con una mirada seria, tensa y cargada de ira contenida, el vizconde contestó, desafiante: «¿Quieres que lo deje morir sin hacer nada?» Miais levantó su palma con un gesto pacificador, diciendo: «Vamos, vamos, cálmate», para después cruzar los brazos con indiferencia mientras observaba la profundidad del búnker, y decía, con una sonrisa en los labios: «Mira, parece que todavía tiene algo en mente, el chico no se rinde, Astor», mientras era aplastado sin piedad por la garra del león, sintiendo como sus huesos crujían. Una sonrisa, increíblemente, se dibujó en su rostro, una sonrisa de satisfacción y locura, diciendo entre dientes, con esfuerzo: «Qué bueno, parece que sí está funcionando». Está un poco más delgado que antes, sosteniendo fuertemente la empuñadura de su espada, con una determinación férrea. La energía roja carmesí comenzó a reunirse de nuevo, brillando con intensidad, para después, con un movimiento rápido y certero, clavársela en el hombro del león. La espada se hundió en la carne putrefacta, haciéndole rugir de dolor, un rugido desgarrador que retumbó en todo el búnker, y botando esencia roja, sangre negruzca de no muerto, con una mirada decidida, llena de fuego y valentía. Astor exclamó con voz firme: «Entonces tendré que cortarlo 1 y 1000 veces, hasta que ya no puedas regenerarte, hasta que no quede nada de ti». Y así, la espada, envuelta en un aura brillante, se convirtió en un láser rojo carmesí, un rayo de pura destrucción que atravesó completamente la parte superior del león. El vizconde observó esto con asombro, con los ojos como platos, comentando para sí: «Ese movimiento, ya lo había visto una vez, no es algo diferente de aquella vez, es el mismo poder». En ese instante, un remolino de energía roja carmesí, violento y furioso, rodeó todo el búnker, ascendiendo desde las profundidades. Desde arriba, las personas importantes observaban con temor cómo el piso se agrietaba bajo sus pies, las grietas se extendían como telarañas. El sexto líder, que sostenía su bastón con firmeza, no se inmutaba ni un centímetro, impasible ante el caos. Con una mirada seria y penetrante decía: «Oh, con que ese es el poder de las 7 alas, qué interesante». Observando desde abajo, vemos cómo Astor seguía en el piso, malherido pero no vencido. Tenía una mirada decidida, inquebrantable, mientras unos rayos negros, oscuros y misteriosos, lo cubrían por completo, protegiéndolo y dándole fuerzas, y con su mano izquierda, temblorosa pero firme, se apoyaba en el suelo para levantarse, desafiando una vez más a la bestia. Cuando el temblor finalmente se calmó, una persona, aún sentada en el piso, se preguntaba a sí misma, con la respiración entrecortada, si ya se había calmado todo, preguntándose con verdadero pavor qué demonios fue lo que acaba de pasar, para después, con esfuerzo, levantarse y acercarse con pasos lentos pero firmes hacia la profunda oscuridad del búnker, preguntándose en voz baja qué había pasado con la bestia mágica. Mientras tanto, el sexto líder, con una mirada seria y penetrante, comentaba para sí, con un dejo de admiración oculta, que arrasó por completo al no muerto dentro de un remolino de poder mágico descomunal y lo hizo literalmente pedazos, y ni siquiera fue una técnica elaborada, sino solo un simple acto de fuerza bruta, basada únicamente en la abrumadora calidad y cantidad de su poder mágico, tal como se esperaba de alguien que posee las 7 alas. Acto seguido, alzando la voz con autoridad, el sexto líder le preguntó directamente al vizconde si esto era algo que él había preparado de antemano, a lo que el vizconde, negando con la cabeza, le dijo que no, señor, y mientras observaba fijamente la profundidad del búnker, añadió con una mezcla de sorpresa y orgullo paterno que incluso él mismo estaba sorprendido por cuanto ha crecido su hijo. Entonces, Miais se acercó al sexto líder exclamando con una amplia sonrisa en el rostro que entonces: «Honorable anciano, ya ha aceptado la prueba, ¿verdad?». El sexto líder, manteniendo su mirada seria, volteó la mirada hacia los otros examinadores presentes y les dijo, con voz firme y definitiva, que no cree que aquí haya objeciones, por lo que Miais, dirigiendo su voz hacia las profundidades del búnker, decía con claridad: «¿Lo oíste, Astor? Has aprobado, será bueno que subas pronto». Pero Astor, desde abajo, sostenía su hombro izquierdo adolorido y dijo, con algo de ironía, que parece que la cadena con la que bajó hace un momento también fue destruida con los ataques, así que, por favor, podrían bajar una cuerda. Momentos más tarde, desde una ventana, el sexto líder, dentro de la estancia, le preguntaba si las duras condiciones que le explicó estarían bien para él, y sosteniendo su bastón con firmeza, añadía con seriedad que sí.
Dejaba pasar esta oportunidad, no habría una segunda. Astor, frente a él, con la mirada firme, le dijo que no tenía ningún interés en disputar la sucesión de la familia principal, porque si alguien como él anduviera merodeando por la mansión, sus primos tampoco podrían estar tranquilos. Después de todo, su lugar está en la casa de Igfrid. Con gran interés, el vizconde se tocaba pensativamente su barba y decía con una risa entre dientes: ¿y crees que eso suena humilde? ¿De verdad crees que puedes ocultar la ambición que se refleja tan claramente en tus ojos? Con sorpresa y un leve sobresalto, Astor abrió mucho los ojos al escuchar esas palabras, y con una mirada aún más seria, el sexto líder continuó, soltando la pregunta como una flecha: ¿tú acaso planeas apuntar tu espada contra el Maim en el futuro? Tu objetivo es la cabeza de Roderick. Astor quedó completamente confundido y sin palabras, y el sexto líder, con una risa profunda que rompió la tensión, añadió: no te pongas tan a la defensiva. No tengo interés en escudriñar en tus pensamientos, por lo menos por ahora. Con una mirada seria y curiosa, Astor preguntó entonces: ¿por qué? Si los rebeldes no son enemigos de ustedes. El sexto líder le explicó con paciencia: ya te dije que nosotros tampoco somos un bosque unido. Ese Roderick tiene un carácter demasiado fuerte. Si tu existencia sirve como una fuerza de contención para él, entonces eso también está bien, pero si alguna vez llegas a mostrarle los colmillos de verdad, ya sabes lo que pasará, ¿verdad? Mientras abría la puerta para retirarse, Astor comentó para sí, chasqueando la lengua con rabia y frustración: maldito viejo monstruo de El Maim. Acto seguido, el vizconde se acercó hacia él con paso apresurado y le preguntó si ya habían terminado de hablar y qué le había dicho exactamente, a lo que Astor le respondió, con un tono neutro, que dijo que quería acogerlo en la familia principal pero que él lo rechazó. El vizconde quedó tan sorprendido que solo atinó a decir que, y Miais, pisando fuerte el suelo, mencionó que era un enorme desperdicio, y acercándose aún más a Astor, añadió que sí. Oficialmente pasaba a estar bajo la protección de la familia principal, podría haber obtenido beneficios mucho mayores que los que tiene ahora. Entonces Astor lo observó fijamente y mencionó con cautela: usted es el conde Miais, ¿verdad? Quería preguntarle por qué antes hizo esa propuesta que parecía ayudarme. Con un ojo cerrado y una sonrisa juguetona, Miais dijo: ¿de qué hablas? Yo solo tenía ganas de molestar un poco a un mocoso que parecía arrogante. Acto seguido, Astor mostró una clara mirada de disgusto en su rostro. Miais lo notó de inmediato y, acercándose, tocó su hombro con un gesto casi paternal pero firme, y le dijo: pero, dejando eso de lado, desde hoy te has convertido, tanto en nombre como en realidad, en un hijo que posee las 7 alas. Mira a tu alrededor. Ampliándose la imagen, se observaba a varias personas nobles, todos con miradas codiciosas e interesadas, observando a Astor con atención, mientras murmuraban para sí mismos pensamientos oscuros: eso es lo que son las 7 alas, lo quiero, definitivamente debe estar en mis manos. No, antes de que se vuelva un obstáculo, deberíamos eliminarlo. Después de todo, sigue siendo solo un niño, hay maneras de utilizarlo. Miais, como si leyera sus pensamientos, dijo con una sonrisa fingida: como tú mismo dijiste, el emblema de las 7 alas por sí solo ya tiene un enorme valor, y a partir de ahora, y con mucho sentido, se aumentará la cantidad de personas que te apuntan con sus intenciones. Astor, con una mirada seria y desconfiada, le preguntó directamente: ¿usted también es uno de ellos? Conde Miais. Miais quedó sorprendido ante lo que dijo, para luego sonreír con suficiencia, llevándose la mano al pecho con teatralidad y mencionar: aunque no lo parezca, soy miembro de la Junta de la Academia de Caballeros. Poner obstáculos a los jóvenes prometedores también es parte de mi trabajo, ¿sabes? Y señalando con el dedo a una persona de pelo amarillo al fondo, añadió: ese señor de allá también está en lo mismo, para luego Miais retirarse con paso tranquilo y añadir, casi como un susurro: por eso espero con ansias el día en que entres a nuestra academia, nos veremos muy pronto. Astor suspiró hondo y comentó para sí, con cautela: es un hombre bastante extraño. Quizá todavía sea pronto para considerarlo un aliado. Interrumpiendo su pensamiento, el vizconde le tocó el hombro con cariño diciéndole: bien, entonces nosotros también deberíamos irnos, hay que contarles a tus hermanas la gran actuación que hiciste hoy. Astor asintió con una sonrisa cansada: sí, padre, y con una sonrisa más amplia, exclamó: si mi madre ve estas heridas, seguro se desmaya del susto. En otro lugar muy distinto, un caballero se inclinaba con una rodilla en el suelo, informando con voz grave: capitán de los caballeros, se informa que el joven Daris murió durante la prueba que le impuso Sir Cenis el otro día. Roderick, sin inmutarse, mencionó: ya veo, y luego preguntó con desinterés: también hoy, el hijo de Igfrid fue convocado por los ancianos de la familia principal. ¿Qué pasó con él? El caballero, pensativo, se preguntó para sí si a Roderick ni siquiera le importaba su propio hijo.
para después decir en voz alta, sí, sobre eso también tengo algo que informar, y acto seguido, el caballero le informaba todos los acontecimientos sucedidos con lujo de detalles. Roderick comentó, con una sonrisa fría, tal como pensaba, ese chico también tenía las 7 alas. El caballero se sorprendió tanto que sus ojos se abrieron de par en par, preguntando, ya lo sabía. Si esto es así, el equilibrio de poder que se ha mantenido durante tanto tiempo dentro de Elmain podría colapsar. ¿No deberíamos tomar alguna medida? Roderick alzó la voz con desdén, diciendo, lo que dije, si se tambalea por un obstáculo de ese nivel, Elmain ya se habría extinguido hace mucho. Además, aunque no me apresuré, tarde o temprano esas alas serán mías. Y con una mirada llena de sadismo, añadió, hasta entonces, dejaré que se divierta libremente, veamos hasta dónde puede resistir el bebé que escapó aquel día, me entretendré un rato con esto, niño de las 7 alas. Y en ese instante, observamos un recuerdo donde Roderick, unos años atrás, observaba las huellas calientes dejadas como un rastro de poder y a una mujer yacía sin vida a su lado. Volviendo a la realidad, este exclamaba con seguridad absoluta que no importa lo que hiciera ese niño, no podría escapar de sus manos. Cambiamos de escena donde 4 largos años habían pasado y observamos un imponente castillo y, a sus puertas, una mesa de inscripción donde una persona alzaba la voz entre la multitud. Los aspirantes al examen de ingreso de la Academia de Caballeros Doracin, por aquí al registro. Una vez terminado, avancen rápidamente al siguiente punto. De repente, en la larga fila de inscripción, una persona observó a alguien acercarse y, tocando el hombro a su compañero con emoción, le decía, oye, ese no es el famoso. Su compañero, mientras observaba al chico pasar delante de sus ojos con paso firme, le decía, no puede ser, yo escuché que era un tipo mucho más corpulento. En la mesa de inscripción, el caballero encargado dejaba una hoja en la mesa explicando con voz monótona, ni el seno ni la orden de caballeros se harán responsables por heridas o accidentes durante el examen. Si aceptas, firma aquí. Y ampliando la imagen, el caballero con desinterés añadía, después de eso, presente su emblema de alas, no podemos dejar pasar por error a alguien sin poder mágico. Luego el caballero observó la hoja que tenía delante y mencionó con rutina, muy bien, entonces el emblema de alas de Astor James. Y de repente, el caballero quedó completamente confundido, ya que le parecía imposible lo que estaba viendo. Astor lo interrumpió con calma diciendo, dijo que presentara el emblema, ¿verdad? El mío está en un lugar un poco difícil de demostrar, y con una mirada de absoluta confianza, tocaba su camiseta con sus dedos, justo sobre su pecho, preguntando, ¿no puedo pasar solo con mostrar mi rostro? Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y su comentario. Pueden usar un emoji o escribir la palabra clave, siguiente parte, en los comentarios. Eso me ayuda un montón y apoya muchísimo al canal. Sin más, me despido deseándoles lo mejor. Nos vemos en el próximo video.